Suscríbete a la Panterita. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Bueno, ¿para dónde picar, muchachos, hoy? Porque está lo de Cerro en redes sociales. Omar Alderete envió un mensaje de apoyo al Beto Espínola. Vos tenés a mano Borró, eso. parece, ¿eh? ¿Eh? Borró, parece. No me digas. Sí. Ah, borró. Pero igual ya quedó, pues, eso. ¿Y sí? Mensaje de Omar Alderete al Beto Espínola en redes. Lástima se olvidan rápido de lo que hiciste y diste por el club amigo. Quieren tapar sus cagadas de cualquier forma. No te merecía salir así. Todo lo mejor en lo que viene. @Beto Espínola 24. Sigue el tema en Cerro Porteño. Y de razón, para mí, tiene razón Alderete con lo que dice, ¿verdad? No se es que ningún jugador se merece esto, más allá que puedas hacer una paupérrima el tema de haber actuación. borrado, capaz algún Mm. estirón de la... Y sí, pero... No, ¿Qué de quién, Dani? No, ¿De, qué sé de su yo. propio club? No, viste que de los Claro. representantes... pero también me parece que sería iluso Porque vos Omar sabés, Dani, creer que en este momento tuiteas algo y vas Claro. a decir, sí, tenés razón. Pero hay mucha gente que borra por los comentarios. También- Pero yo no sé, porque fíjate que veo que, y él lo que hizo es retuitear cuando Beto ganó el título. O sea, yo creo que ese tema de, ¿qué era? Que los errores o cagadas que se mandaron, Sí. yo creo que allí, Tapar. capaz la gente que está en el tema de la firma de documentos, saca eso porque en algún momento... no solo eso, él está en la danza de la transferencia Por eso, también, entonces yo creo que pasó más por eso que una cuestión de... Porque después lo que anoche analizamos en Peligro también, o sea, cuando baje un poco la calentura de los famosos nombres que se dieron minutos después de que cerremos el programa, a las 2, es la línea defensiva que más utilizaron Arce y Saba en los últimos tiempos. ¿Cómo va a jugar, por ejemplo, Cerro No, por eso. el sábado? Y entre los disponibles es Enzo de lateral, Melgarejo, Brock y Arzamendia. Pero Arzamendi, ¿hace cuánto que Mira no que sabemos no- cómo está, verdad? Yo creo que una Puedo incógnita. decir lo mismo del chico Melgarejo, ¿verdad? Pero es como que ahora se pone lo que está disponible, no lo que está óptimo. Pero hay una diferencia entre Arzamendi y Alan Benítez, por ejemplo. Una diferencia claro, abismal. Arzamendia venía, o sea, y ya Alan entrenaba. está parado hace 9 meses. Eso sí, pero lo de Arzamendia no. Yo creo que coincidió con Dani que no tiene de mira que otra... de todos los repatriados es el que más activo estaba, inclusive por encima de Cecilio, que se vio el domingo pasado. Porque Cerro tiene a 3 retornos, ¿verdad? Cecilio, Arzamendia y Alan. Alan y Cecilio estaban parados. O sea, Arzamendia no, pero a lo que preguntaba Bruno, esa es la línea de 4 que uno así, de una mirando lo disponible. Porque no es que uno dice Melgarejo debe ser porque mostró algo y no, él estuvo en el banco junto a Cecilio. Y lo de Galeano afecta menos porque la vez pasada entró Freddy Vera, que también probablemente no habrá sido el escenario que más estaba esperando para su nuevo retorno. Y es lo que más se va entendiendo de a poco en esta película de Cerro, en el sentido de... Ellos tenían una lista preparada, por lo que se ve, porque el Beto Espínola y Toño Galeano no jugaron, quiere decir que ellos ya juzgaron sus actuaciones anteriores, y después le metieron en la bolsa a los 3 que jugaron, y le dejaron jugar, dejaron que sean elegibles para el técnico, para que se demuestre que había diferencia de criterio entre el cuerpo técnico y el famoso departamento de fútbol, y quizás el presidente también de por medio, en el sentido de, si ellos ya sabían que iban a jugar mal la primera fecha, ¿por qué permitieron que esto ocurra? Quiero plantear algo. ¿En Cerro se es ingrato con el jugador? ¿O la ingratitud pasa por todos los equipos? Yo creo lo segundo. Pero como que hay ¿Cómo? una connotación. La ingratitud en todos los clubes. Claro. Porque Cerro, en algún momento, Diego Barreto puso al tapete de este tema. ¿Se acuerdan? Sí. Federico lo vos le recuerda muy hiciste bien. la nota. Federico ¿Qué lo era que recuerda te bien. dijo Federico? Gente puerca. ¿Eh? Gente puerca era que dijo por... Ah, hijo de pete. Por la gente, bueno, acá me escribe algo directo de Alderete, tiene que ver con lo que comentábamos. De 40 comentarios, 120 eran puteadas, por eso borró su tweet. Le escribió alguien de Alderete a otra persona que me envía acá
mensajes reenviados. Y sí, eso cuando vos pensás que la gente no va a reaccionar. Barreto, no, yo creo que Cerro es más, y que no se enoje la gente de Cerro conmigo, pero el Tigre Ramírez se despidió de Cerro en un partido donde ya estaba eliminado contra Racing de Montevideo, donde había 1000 personas en la cancha. Pero digamos, la salida no fue, ¿cómo se fue? No fue una cuestión muy especial lo de Tigre, es más unilateral, más de él. No, pero vamos a los... Yo no digo que Espínola y Patiño estén a la altura del Tigre, ¿verdad? Pero Patiño sí tiene una cosa que siempre se recuerda con imagen, el gol a Guaraní. Sí. Cómo se fue a Edo. Dos Santos tampoco se fue bien. Lo puso a jugar un minuto en un partido a los 48 del segundo tiempo. Yo creo que hay una salida de tipo Barcelona, ¿viste? Barcelona, los grandes ídolos siempre salieron mal también. Y me parece que Cerro, no, al menos en la parte moderna que uno puede tomar, no han salido bien Barreto, Ramírez, Dos Santos, ahora como están estos jugadores, en su momento Aedo, que no llegó a ser ídolo, pero sí impactó cuando vino. Entonces creo que hay una cuestión que se devora al jugador. Ni hablar y sacarnos el problema judicial que después tuvo, o el problema que ahora lo tiene en la cárcel, a Jonathan Fabro. Fabro también, que fue en un momento yo, salió mal. Salcedo, Santiago. Hay una larga lista de jugadores que no han salido bien. Daniel Campos, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bruno te habla. Dani, ¿cómo te va? Todo bien. ¿Todo tranquilo, Dani? Todo tranquilo. Bueno, pasadas las horas, sos hombre de fútbol. ¿Qué reflexión tenés sobre lo de Cerro Porteño? Y preguntarte principalmente lo del chico Rivas, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? Cerro te comunicó, bueno, ya hizo pública la cuestión de los jugadores que fueron notificados. Contanos un poco, Dani, a grandes rasgos, por favor. A la verdad que no tengo una opinión formada porque es un tema interno. A lo que me atañe al jugador que nosotros representamos, sé cuál es la situación y no tengo mucho más que decir de que lo único que voy a hacer es buscarle un club, sé que lo van a prestar al jugador, está separado, no analizo los motivos ni... Esas son cuestiones internas, sabrán ellos por qué lo hacen. Lo único que yo me quiero dedicar es al jugador a conseguirle un club donde jugar y en eso estoy. Y no tengo mucho más que decir porque hay que saber internamente lo que pasa y yo no tengo esa información. Dani, ¿y pudiste hablar con Rivas? Por supuesto. ¿Qué te dijo él? ¿Cómo está? No. Bueno, obviamente que a nadie le gusta que les pasen esas cosas, pero el jugador está íntegro como para... Estamos programando a ver dónde conseguirle, dónde poder jugar para que pase este mal momento y va a ser en el exterior, porque acá no lo puede hacer, así que claro. Estamos buscando algunos mercados y nada. Mi consejo es que se quede tranquilo, que esté bien en la parte física y ahora él no hizo nada malo, son decisiones que toman otras personas y tiene que acatarlo. Ahora, ¿él va a seguir practicando en el plantel profesional del club o va a trabajar con otro plantel de jugadores? No, bueno, eso no tengo los detalles, seguramente será en otro grupo, pero eso es indiferente, no. ¿Cuánto tiempo ninguna incidencia? ¿Cuánto tiempo de un contrato tiene todavía él con Cerro? Hasta diciembre de 2024. Y en estos casos, ¿cómo se hace? Si vos le encontrás a Dani, el club se hace a préstamo, Cerro va a seguir teniendo que ver con el pase o se lo libera? Dada la circunstancia, digo. No, ya hablé con la gente de Cerro, va a ser a préstamo y con una opción seguramente, o retornará. El fútbol es muy dinámico, quién sabe que cuando vuelva pueda seguir en Cerro o no lo sé. Dani, y no puede pasar también... ¿Cómo? Perdón, no puede pasar también que venga otro técnico y diga o venga el propio Gavilán, que va a ser el técnico ahora de Cerro, y diga, no, pero escúcheme, señores, yo lo quiero a Rivas. Por ejemplo, no sé, estoy planteando a lo mejor una... Por eso te digo que, por eso cuando yo hablo de que hay que estar en calma, porque son decisiones, y después pueden venir otras personas que tomen otras decisiones. Yo esto no lo sé, no lo conozco,
No sé cuál es... lo único que te digo que es meramente futbolístico, no hay ningún problema que no sea que esté fuera de lo futbolístico. Eso sí lo sé perfectamente porque me lo dijeron. No es un tema de extra futbolístico. Entonces, como es futbolístico, es la visión de alguien que está diciendo de que no, y puede venir otro y decir que sí, como decís vos. Entonces, por eso hay que estar tranquilo y entrenar. Eso es lo que yo les digo a todos los jugadores. Digo, ustedes cuando pasen presión tienen que concentrarse en el trabajo, en lo físico, entrenar y no hablar, porque a veces todo se malinterpreta. Sí. Vos le hablaste más o menos como una especie de padre, de consejero, que esté tranquilo. ¿Cuáles fueron tus palabras para con Rivas? Como a todos los jugadores que están en esta situación, dándole una voz de aliento y diciéndole que crea en lo que él hace, porque él llegó ahí desde abajo, nadie le regaló nada, y bueno, que crea en sus condiciones, y si no será en Cerro, será en otro lado. Cuando vos hablas, Daniel, de mercados factibles, ¿hacia dónde estaría apuntando todo eso? Y el mercado más natural que yo manejo es Argentina, que es donde llevo la mayoría de los jugadores, y donde ya, a partir de que me comunicaron esto, estoy trabajando. El caso Ramón Sosa. Vimos la otra vez una publicación que está cotizado casi en 10 millones de dólares. Es el jugador paraguayo en estos momentos mejor cotizado, ¿verdad? En la Argentina, sí. En la Argentina, estamos hablando de la Argentina, en la Argentina. Pero eso es una timba que todos tiran números, tirar, y después vemos. Los jugadores no valen lo que se piden, sino lo que se pagan. Ese es mi eslogan. Sí. Claro, porque vos podés decir 10 y viene un club y te dice 5 y es lo que vale, ¿verdad? No te digo que Talleres, el perfil del Club Atlético Talleres, no es de vender barato. Sí. Los jugadores están al super día, pagan muy bien, tienen un muy buen salario, por ende no es que nadie quiere correr de Talleres para irse, y ellos van a vender en la medida que les convenga la situación. Pero Ramón hace 6 meses que llegó. Daniel, ¿y cómo había quedado aquella deuda con el Olimpia, o eso ya se extinguió? No, eso no tiene nada que ver. Eso es una deuda que tenía Gimnasia y que ya saldó con Olimpia. Eso es historia ya quedó todo. Gimnasia ya le pagó al Olimpia. Totalmente. Bueno, eso tengo entendido, ¿no? Sí. Sí. O sea, pero ya el trato es Temetari que gerencia directamente con Talleres en el caso de Ramón Sosa. Totalmente. Perfecto. Bueno, al final te voy a contar la realidad. Sí. Después no, es jugador tuyo, o sea del club Temetari, ¿verdad? Gimnasia lo pagó Talleres. ¿Cómo Gimnasia? Olimpia tenía una deuda, por esa deuda se fue a Gimnasia. Gimnasia tomó la deuda y tampoco le pagó a Temetari, y esa deuda la viene a pagar Talleres al final, y por eso fue que lo que se hizo fue trasladar deuda. La tercera fue la vencida. Ya. Pero Temetari se quedó con un porcentaje del jugador. Tenemos un porcentaje futuro, sí. Claro, que corresponde, lógicamente, porque ustedes trabajaron, lo descubrieron, lo acompañaron, ¿verdad? Eso me parece que a veces puede ser... Y esperamos 3 años y medio para cobrar. Por eso, pero a veces pues se quiere... A veces pues se quiere, ¿cómo se llama? Satanizar, si me permitís la palabra, al empresario, ¿verdad? Y el empresario trabaja años para que se llegue a esto, ¿verdad? Y gerenciar un club. Acá hay que separar. Acá el trabajo de empresario es una cosa. Esto es un club. Temetari es un club que tiene su presidente, su comisión directiva, y le corresponde como cualquier otro. Es un club. Claro, pero por eso te decía, es un club donde en el club tenés que gastar muchísimo dinero, inversión, tiempo, todo lo que conlleva tener un club. No es fácil, absolutamente. Totalmente. Pero está todo bien, ya está. Bueno, ese es nuestro trabajo, y sabemos que a veces hay que esperar. Pero nosotros fuimos los que siempre estuvimos en la última fila para esperar. Pero bueno, por suerte este club vino y limpió todas las deudas anteriores, y fíjate lo que generó que gane Olimpia, que gane Gimnasia. Finalmente ganaron todos al final, o sea que fue negocio para todos. Volviendo al tema de Rivas, ¿es cierto que antes de arrancar el Clausura él estuvo cerca de jugar por Guaraní, Daniel? Hubo una consulta de Guaraní, y bueno, yo hasta el último día, hasta el viernes, estuve hablando con la gente de Cerro y me dijeron que me iban a contestar. Finalmente el jugador salió jugando y ya no, se inhibe esa posibilidad.
Otro No es que tema. estaba hecho ni nada, había una consulta, yo hablé más precisamente con el entrenador, y bueno, estaban pendientes de una respuesta, si es que Cerro lo quería prestar o no, y yo creo que al final la decisión del club era sí por ahí prestarlo, pero el entrenador quería contar con él, y bueno, de hecho lo puso de titular. Una consulta técnica. ¿Vendiste un jugador a México ahora? ¿Se hizo opción de compra definitiva? Sí. Sebastián Olmedo a Puebla. Salió desde los derechos federativos, salieron de Luque, pero el jugador es también 100% de Cementerio. Obviamente que participó Luque, como todos, participó con un porcentaje por la vidriera y todos contentos. ¿Le sirvió entonces esa posibilidad de jugar en Luqueño en la apertura y con regularidad, Daniel? Totalmente. Él había jugado con Cholo Guiñazú todos los partidos en Sol de América, lamentablemente lo deportivo fue mal, y antes había estado prestado 6 meses en Atirá, pero el jugador jugó con nosotros siempre, lo trajimos desde Encarnación a los 15 años. Bueno, Dani, te moverás por Rivas entonces ahora con fuerza para buscarle club. Guaraní lo quiso en su momento, ¿verdad? Ya estaba, era inminente lo de Guaraní. ¿Qué pasó? ¿Por qué Cerro no lo quiso prestar o dar? Bueno, hasta el viernes, te digo, como te dije antes, hasta el viernes estuvimos hablando y me quedaron pendientes una respuesta, pero ya después se concentraron, el jugador salió jugando y ya no hubo, ya está. O sea, es lo que te digo, yo creo que el entrenador quería contar con él y bueno, no se pudo ya al jugar, ya no puede jugar ahora. Así que tendremos que mirar para el exterior con optimismo, y es un jugador que tiene gran calidad. Debo decirte que es de la cantera de Club Atlético. Fue el primer jugador en el proceso desde que agarramos Donde Petarí, con 15 años, que se fue a Cerro. Hizo todas las formativas ahí. De hecho, tenemos una participación en su pase, porcentaje. Así que, mira, si tenemos un cariño por el chico que fue el primero de esta larga lista de jugadores que fuimos promocionando. Entonces vamos a trabajar por él y estamos seguros que vamos a conseguir algo para que él siga desarrollando su carrera. Es muy joven, por otra parte. Aldo Pérez, ¿se sabe su futuro? Jugador de Nacional. Sí. Se lo prestó, salió de Guaireña y Guaraní lo prestó a Nacional. Prestado, ¿no? En préstamo. El jugador pertenece a Guaraní. Pero lo volvió a prestar a Guaraní para que quizás pueda tener... Sí, porque tiene cubierto su cupo, sí. y hay una intención de que el jugador juegue, principalmente por el cuerpo técnico de la selección, que lo tiene muy en cuenta para el mediano y largo plazo, y siempre intentan verlo en acción, que juegue el arquero, que trate de jugar. Obviamente va a tener que ir a pelear un puesto con los jugadores que estén ahí, obviamente, pero bueno, eso es lo que va a pasar ahora con él. Bueno, Daniel, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo desde el aire, muy gentil. Dale, abrazo. Gracias, muy gentil, muy amable. Ahí está Daniel Campos hablándonos con respecto principalmente a Rivas. Daniel Rivas, jugador de Cerro Porteño, que ya fue comunicado que no va a continuar en el plantel, transferible. Y lo que decía Daniel Campos, Guaraní lo quiso hace poco. Sí, y le dijeron en Cerro que no. No, Saba le dijo. Eso habíamos dicho el viernes, cuando terminaba el programa, que entraba lo de Morel. Entraban lo de Morel, después finalmente solamente el dinero para Cerro Porteño, para poner a Guaraní, y también hubo un intento de resistencia. También. De enviarlo, que Cerro lo envía a resistencia, y justo vino a pasar esto, ¿no? Jugó, se quedó sin la posibilidad, y hay que ver. Los representantes de Beto y Patiño, hay que ver quiénes son, ¿verdad? Mira que Beto puede jugar torneos locales. Sí. Mira que dentro de todo es un buen lateral. Patiño tuvo Argentina. Pero ¿dónde? ¿Quién es que le puede llevar? No, o sea, pero, ¿quién le puede pagar el sueldo a Beto Espínola? Yo no sé si lo económico va a ser tan ahora con este contexto, porque me imagino también desde el orgullo del jugador. No, Dani, pero no es tanto así. Ponerle que le esté ganando $25,000. Sí. Guaraní le diga 10,000. ¿Y quién le paga la diferencia? O se queda nomás en Cerro y después ve a nivel internacional una transferencia. Yo en su lugar me quedaría en Cerro, antes nada, pues venga.
Y a nivel internacional, si no tenés... Digo, pero no por sé, eso, no sé, pero cada estamos uno sabe hablando- dónde le aprieta el zapato. La Gran Salgueiro. ¿Te acordás? Sí, en Libertad 10 meses tuvo, y Libertad pues tiene billetera y... No, y él también ya tenía la... ¿Qué voy a- ahora? Claro. No, por eso, pero... Se le preguntaba a Zaguero y decía, no, voy a cumplir acá el contrato con Libertad. Totalmente. Si no vienen otros jugadores, Cerro se queda con una lánguida defensa. Yo estoy con tu línea, Bruno, que ya sea Gavilán o otro entrenador venga y diga... ¿Qué pasa si van los partidos y se empeora y no se consigue resultado y no funciona tu sistema renovado, tu sistema defensivo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a terminar llamando otra vez a los que tenés? Esa es la realidad. Algún indulto va a haber por medio y como ya vimos tantas veces, Sí. cuando la tormenta vaya pasando y los días vayan tornándose pero, más calmos. no, hay jugadores que... No, mucha presión va a haber para ellos. Si tocaba a Gabriel Báez la pelota y la silbatina, arriba tocaba silbatina. No, yo no digo el caso de Gabriel Báez, pero el caso de Patiño, Patiño Espínola. Patiño y Espínola sí. son Yo creo que jugadores. están en sí, en pero- otros calones, yo sé. Porque fíjate, Que son como que más queribles por el hincha de Cerro. Claro. ¿cómo Más digo? aguantable, ¿Cómo no sé digo? qué palabra utilizar. Ustedes ¿Cómo querible digo? no es ahora mismo. Bueno, pero- aguantable, no sé. ¿Cómo digo? Revertir. ¿Tú crees que yo pueda revertir más la situación? Lo que pasa es que el hincha Revertir es probable este que se tema. plantee y se pregunte el hincha, mira, a ver lo que se fue y qué tenemos acá. Posiblemente van a decir peor lo que tenemos acá. Y eso haría que No, por eso. forzadamente retorne. Imagínate que Melgarejo tenga un debut, si llega a jugar Melgarejo como por ahora lo que hay para jugar como primer central, que tenga un debut Puede desafortunado. decir si Melgarejo tiene la misma primera impresión de Brock. ¿Se Sí, acuerdan? Y era como sí. que pasó y va a haber pero gente que... ya sabemos cómo se mueven la dirigencia de Cerro. Melgarejo- Ya sabemos cómo se Para mueven ellos. Fabio, hay que recordar que Melgarejo no le costó nada al Cerro. Para que la gente, o sea, no es lo mismo que Brock Claro. en cuanto al gasto. Melgarejo viene sin cargo, solamente por el sueldo. ¿Verdad? De Brock ya sabemos cómo vino. Digo nomás para que no le tienen toda la presión, mirar qué trajeron, cuánto gastaban en este. Él vino No. libre, sin cargo, y después Cerro tiene una opción si anda Claro, bien. porque muchas veces este tipo de decisiones, lo que menos se hace es en tomar en caliente, sino que se hace desde una frialdad y hasta se dice, señores, somos los primeros conscientes de que vamos a hipotecar nuestra chance de campeonar en este torneo, pero nosotros queremos ver a largo plazo. Porque sí, como que de los 5 nombres hay que dividir, y Patiño y Beto, quienes curiosamente estuvieron muy activos en aquella última consagración. Sí. Beto hace el descuento, Patiño hace el 2-2. Pero también uno entiende que la gente de Cerro viene justamente con ese arrastre de que se sienten tan importantes, con derechos tan adquiridos, que jueguen bien o mal, ellos son dueños Siempre del está- puesto. Sí, ese tema también está bien. Que por ejemplo no ocurre con los Baez Rivas, que tienen No, así no. errores fatales, segundos. Son mucho más débiles, pero acordate, por ejemplo... Ramiro me colabora, perdón Federico, Sí. Ramiro me colabora, gracias Ramiro Aranda, que Beto, Espínola y Patiño pertenecen a Cerrati. está bien. Cerrati lo llevó Tenemos a que hablar con Patiño- Diego Cerrati. Hay A que Patiño, hablar. a Racing, recuerdo. Porque Diego está negociando al mismo tiempo lo de Morel, ¿verdad? No señor, dice Con Cerro. Juanma. Beto trabaja solo. Juanma, ¿estás en el circuito? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Perdón, muchacho, por favor. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Sí, Alberto Espínola no tiene representante. En algún momento Regis después trabajó un tiempo con Cerrati, pero hoy día trabaja solo. ¿Y Patiño? Patiño también estuvo con Cerrati. A él no tengo la certeza, pero tengo entendido que también se maneja solo. ¿Qué sabes de esta información que estamos recibiendo ahora? Fiscalía imputó a un hombre por sospecha de falsificar la firma de un jugador de fútbol. La agente fiscal de Asunción... Vos no querés leer porque no estoy también en la garganta, mi querido Fabio, por favor. Sí, cómo no. Dice, Fiscalía imputó a un hombre por sospecha de falsificar la firma de un jugador de fútbol. La agente fiscal de Asunción, Belinda Bobadilla, imputó a Carlos Eduardo Javier Monjes por presuntamente falsificar la firma del jugador de fútbol Alan Benítez. Javier Monge no es el... Y Sí, ahí dijo lo de Alan Benítez. Viste que él siempre era el que aparecía. Pero ¿a quién le imputó? ¿A Carlos Javier Monge? Sí, la fiscal de Asunción, la agente fiscal de Asunción, Belinda Bobadilla, imputó a Carlos Eduardo Javier Monjes por presuntamente falsificar la firma del jugador de fútbol Alan Benítez. Este no era candidato o que estaba con el Sí. grupo Recalde, Sí, no, es mucha coincidencia. porque Roberto como Paredes y él se- compañía. Javier Monjes se presentaba, o sea, lo conocíamos como Javier Monjes. No quiero Por ser eso. imprudente, por favor, Por eso, para hay que, que tener tenemos cuidado. que confirmar si es el mismo, ¿verdad? Sí. Claro, porque Hasta donde yo sé, él era uno de sus representantes.
Jurídico por lo menos. Lo debemos consultar con él. Sí. Si hablamos del mismo doctor Javier Monjes, es el que asesoró también a Arzamendia, por ejemplo, en su traspaso a Cádiz. Es muy amigo. Josué Colmán. A Josué Colmán también. O sea que estamos, sí es el mismo, ¿verdad? Pero tiene dos nombres A confirmar. previamente a lo de Javier. Y dice lo siguiente, imputar a Carlos Eduardo Javier Monjes por presuntamente falsificar la firma del jugador de fútbol Alan Benítez utilizada con el fin de garantizar una deuda que el sindicato pedía a una casa de crédito, así como una autorización para que la firma pidiera informes a la Secretaría de Tributación e Inforcom. La investigación inició a raíz de una denuncia presentada por Fabiola Zarza, abogada de Benítez. La víctima del caso manifestó que en diciembre de 2022 acudió al banco, dice el banco de decilo. Itaú, Banco Itaú, para solicitar un préstamo que fue rechazado, en razón de que el mismo aparece como deudor moroso por un valor de $20,000 de la firma comercial SDM SA. Posteriormente acudió al mencionado lugar, donde le exhibió una carpeta con los antecedentes de los préstamos realizados por Carlos Monjes para acceder a los créditos. Este habría falsificado la firma de Benítez en el contrato de administración, descuento y compra de cheques bancarios de la firma SDM SA, así como la autorización para acceder u obtener directamente de la Secretaría de Tributación la constancia de no ser contribuyente. Además, Monjes habría presentado la copia de un pagaré por valor de $457,000 librado por el Club de Olimpia a favor de Benítez, así como la copia de un contrato de préstamo que habría firmado con dicho club. También una autorización supuestamente firmada por Benítez para que la referida casa de crédito acceda a sus datos en la Secretaría de Tributación e Inforcom. La fiscal interviniente mencionó que Monjes fue citado a prestar declaración 2 veces y no concurrió ante la sede fiscal. ¿Quién es el que no acudió? ¿Monjes? Monjes, sí. La fiscal interviniente mencionó que Monjes fue citado a prestar declaraciones 2 veces y no concurrió ante la sede fiscal. ¿Vos sabés algo, Juanma? Vos sabés que estoy tratando de averiguar, pero hasta aquí mayores datos tampoco estamos manejando sobre este caso en particular. Evidentemente hay algún perjuicio al que fue o al que sufrió Alan Benítez, por eso se llega a esta instancia incluso de fiscalía y de imputar, ¿verdad? Ayer por la tarde-noche se lanzó una información que SAPAC iba a pedir permiso. Vos tenés todos los audios que nos envió SAPAC, los 3 tenés. Eso no es real. Eso es más, Juan José SAPAC, él envió un audio a Wilson, después me envió a mí, envió a varios medios también. Ponelo al aire, por favor, Juan José SAPAC. Es falso, quédate tranquilo. Yo no pienso pedir permiso. He asumido un compromiso enorme con la mitad más uno, ¿verdad? Con más del 80% de los votos, y no voy a dejar de lado mi compromiso con el club, bajo ningún punto de vista. A muerte con el Ciclón. Vamos adelante, vamos a salir adelante, muy pronto. Falsa noticia, bajo ningún punto de vista. No hemos asumido un compromiso y lo vamos a cumplir muy bien, como corresponde. Muchísimas gracias, pero no, esto es falso. Y después, ya tanto. No, pero hay uno donde dice luego vamos Ciclón, algo así. Tipo, una arenga luego hizo, el audio que a mí me envió, el presidente de Cerro, Juan José Zapata. A muerte con Cerro, dijo en esa pata. Creo que es esa. Sí. Sí, no, por eso, esa fue la, me parece que es la más, te paso si querés. No, sí. Es una noticia falsa. Jamás rehuiría mi responsabilidad como presidente con más del 80% de los votos del pueblo cerrista. Estamos firmes, vamos a salir adelante pronto y vamos a trabajar mejor. Seguro que sí. Vamos juntos. Vamos juntos, ahí es. Ese es el que faltaba. No Sí, voy pues. a rehuir, dice. Esa. Muy bien. Gracias, mi querido. Bueno, gracias, Quique. ¿Qué hacemos, muchachos? Cerramos con ABC. Juanma, ¿qué más pudiste hurgar ahí? Lo estamos buscando a Javier Monjes y el mismo Javier Monjes, ¿verdad?
Vos sabés, Bruno, que cambiando un poco de tema, el domingo, en medio de todas las informaciones que iban surgiendo, el tema de la lista de futbolistas que iban a dejar el club, la salida de Saba, también un rumor fuerte de un posible retorno de un ex directivo al departamento de fútbol. Y allí consultando, preguntando un poco, investigando, es muy complicado que haya un cambio total en el departamento de fútbol por una cuestión estatutaria. El vicepresidente de fútbol hoy día es el doctor Ariel Martínez, y por ende va a ser muy complicado, salvo haya alguna modificación de estatuto, o haya algo en el estatuto que le permita a Cerro Porteño modificar la vicepresidencia. Se nombró mucho al ingeniero Jorge Campercholi de un posible retorno, pero hasta aquí, particularmente averiguando y consultando, hoy día es muy difícil, casi imposible, que pueda darse el retorno de Campercholi a Cerro. ¿Qué sabes lo de Ángel Romero? Y Ángel Romero es una especie de, no sé si sueño, pero es un pendiente del doctor Juan José Zapata. Él no es la primera vez que lo busca, ya lo había buscado para aquella serie contra San Lorenzo y contra River. Después también más adelante incluso le había ofrecido un salario importante por 6 meses cuando ambos quedaron libres, incluso se intentó por los dos, pero hasta aquí y es complicada la situación porque los futbolistas prefieren seguir buscando en el exterior. No descartaría que en este presente cambien de opinión, pero hasta lo último donde averigüen estaba complicada la situación de un posible retorno. Pero Cerro Pico necesita lo delantero. Pregunto, ¿qué es lo que necesita Cerro? Porque hay que tener en cuenta lo de Jorge Morel, muchachos, no se olviden. Aguántenme un ratito. Ahora mismo necesita 4 defensores. Esperanos un ratito. Edgar González, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, saludos a todos. Visiten el stand de Oye en la Expo, frente mismo al Ruedo Central, con un gran parque de diversiones, con las riquísimas picadas y con toda la variedad de sus productos, sin gluten, sin lactosa, aptos para todos. Visiten el stand de Ochi en la Expo. Les esperamos. Ochi, el gusto es nuestro. El Grupo Chacomer, por medio de sus empresas Chacomersay, Chacomer Automotores y Comagro, están contratando. Seguinos en nuestras redes sociales como Oportunidad Laboral-Grupo Chacomer y conoce las vacancias disponibles a nivel país o ingresa a www.grupochacomer.com.py. Crea tu ficha y postulate. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan. Nuestros productos son la combinación perfecta de calidad y sabor irresistibles. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Bueno, como 4 defensores ahora mismo. Y no sabemos. Pero no contamos con Morel. Y Morel, puede ser Morel, zaguero central. Faltan todavía 3. Bueno, Arzamendi, habrá que ver no, cómo viene. Morel es buen elemento. Y el tema es que el barco ya comenzó a funcionar. Ahí, por ejemplo, Morel, Brock, Arzamendi y un lateral derecho lo que necesita. Y está Enzo. No es ni tan dramático lo de Cerro. ¿Por qué te dramatizan tanto? Morel necesita un compañero de garantía, Bruno. De garantía te estoy diciendo, Morel. No, ya sé, pero Brock no es garantía, pero esto pues es armar ahora. Y Brock, ¿acaso no se dijo en esta mesa que Brock jugó mejor ya que... No, contra Barcelona jugó bien. Jugó bien, ahí está. Sí. Agrego. No, a mí no me convence. No. Para mí el primer tiempo tuvo, cuando Barcelona no atacaba, no se notó, pero el segundo tiempo uno lo que mira con Patiño para el primer gol, me parece que no. Decir jugó bien, no, quizás no tuvo muchos errores como suele tener, ¿verdad? Pero yo no lo veo con garantía como para jugar todavía, o sea, para ser titular. Para mí tendría que ser un primer central. Morel juega mucho mejor de segundo central, porque tiene salida. Así es un estudiante en Guaraní. Y no sé quién va a ser el primer central. De Melgarejo no puedo decir absolutamente nada, porque realmente no lo vi nunca. No sé si el primer central. Y si era tan bueno, yo hubiese jugado el domingo, porque se improvisó de vuelta con Báez. Se supone. ¿Quién? Y Melgarejo. Pero estuvo practicando. Melgarejo me parece que es primer central. Aparte estuvo practicando mucho. Cosa que Saba lo último estuvo practicando mucho. Que sí sobró bien en Guayaquil. La salida. Ibai también tuvo un par buenas. Hay una que casi agarra el Pachi.
O sea, estuvo practicando eso con el segundo central, Saba. De hecho, después el no gol le salió. El gol es un pase muy bueno de Brock para Baez. Sí, eso hizo bien Brock, porque Barcelona casi no atacó en el primer tiempo, pero por algo nos tuvo de vuelta, después de lo de Guayaquil, más allá del cupo extranjero, ahí adentro, ¿verdad? Ahora todo apunta a lo de Gavilán, que ustedes decían que Morel, el hermano de Jorge, es lateral izquierdo. Sí, nos juntaba porque hay que llenar un cupo y tiene que tener un suplente a Zamendia. No hay otro. Varguita no está todavía. No. Que tuvo la lesión. Lateral derecho, no sé quién es suplente. Y este chico que jugó. El chico Núñez. Juanma tiene información sobre Melgarejo. A ver. Sobre. De cómo juega. El primer central. Sí. Está bien. A ver, Juanma. Sí, me dijeron que es más un central clásico, por llamarlo de alguna manera, bien recio a la marca, a la hora de los cruces, a la dividida. No va con dudas, va con todo. Bien por el juego aéreo también, pero no es un central de salida, por decirlo de alguna manera, es más expeditivo en ese sentido y más de balones largos. Algunas de las características que me pasaron de Melgarejo en sus primeros entrenamientos del Cerro. Evidentemente también algo le llamó la atención a Saba, por eso lo llevó rápidamente al banco de suplentes, así que un poco las características que tiene Rodrigo Melgarejo, el central que trajo Cerro. Bueno, ¿qué más, Juanma, para no tenerte al aire, por favor? Sí, después aguardar, ¿verdad?, de a qué va a recurrir Cerro una vez que termine la Libertadores Sub-20, por ejemplo. Si llega a la final, si clasifica, obviamente depende de eso para que Gavilán asuma el plantel principal. Hoy se presentan de vuelta a las 17 ya. Los futbolistas citados no están entrenando, los nombrados que van a quedar fuera están entrenando de manera diferenciada y habrá que ver. Ahora ya no habrán más comunicados con relación a que otros futbolistas serán apartados, es decir que Cerro, con la salida de estos 5 ya no sacará ningún comunicado donde informe la salida de otros futbolistas, y habrá que ver, habrá que estar atentos. Hasta ayer, donde consulté, no me confirmaron que se sigan buscando nombres, pero evidentemente son rumores que se están manejando allí en Barrio Obrero. Pero, a ver, para entenderte, Juanma, cuando decís por ahora o ya definitivamente no va a haber más notificaciones. No, esto es... No, porque... Estamos en Cerro. No, imposible con lo que le preguntacho. No, ¿sabes? Cerro no, es más cambiante que... Y bueno, pero ¿sabes lo que pasa? No, porque vamos, si no... Vamos, no, ¿cómo? No, ¿cómo que cómo? No, y es todo cambiante en Cerro. Vos le preguntás si puede cambiar, si puede haber otro comunicado, no sé, yo no... ¿Y cómo es por fecha dijo... van a ir sacando notificaciones? Y no, Dani, es todo muy cambiante. Qué lindo ambiente laboral, ¿verdad? No. ¿Verdad? Digo, porque Diego Gavilán puede venir. dentro de la carnicería que es el fútbol. ¿Qué pasa si viene Diego y le dice, yo quiero contar con Beto Espínola? Déjenme hablar con Beto Espínola. Yo no voy a esa dinámica de como es indultar o perdonar a los notificados, sino que en la segunda fecha, a ver, aquí no, uno de los apuntados por puede la pasar, gente dice, puede pasar. ¿Sabe la dirigencia? Dice, ahora sabes que a quién le podemos mandar ahí a la hoguera, vamos a poner comunicado. Y después la tercera fecha, ahora pero ¿y qué te va a garantizar, Juanma, ni nadie? Hoy en Cerro nadie te puede garantizar eso, Dani. O sea, ya dijimos que lo del comunicado anoche era, o sea, ni pie ni cabeza. No me extraña que vos sos inteligente. Pero sinceramente no, capaz no lo soy, por eso hago el planteamiento, porque me parece... Cerro en estos momentos impredecible. Dentro de lo impredecible, ya sería algo circense, ¿verdad? Si cada fecha va a haber un comunicado donde dice... Esta semana vamos a anunciar los siguientes transferibles. No, es tan alocado lo que estoy diciendo. Y a lo mejor se va a hacer eso, porque Cerro tiene que buscar el más alto rendimiento. Yo te hago una pregunta. Primero se dijo que era una lista larga, después dijeron no, es corta. Entonces cuando hay jugadores que tienen crédito, Dani. ¿Vos crees que el crédito de Claudio Aquino, por ejemplo, es muy largo? ¿O es muy extenso? Pero entonces, o sea, van a tener con este saque de... y sí, amigo, es que Cerro tiene que levantar cabeza, hermano. Tienen que correr estos jugadores y jugar bien. O sea, vos aprobás que Cerro esté haciendo esto de acotita de las notificaciones. Y Dani, ¿y qué vos vas a hacer si vos tenés una empresa y no te rinden los contratados y vos tenés que estar pagándole el sueldo? ¿Qué vas a hacer? Y sacarlos antes. Y eso está haciendo... Eso de... No está haciendo eso. No, pero en medio de la crisis... jugar después de haberlos esperado un mes... Y después de jugar porque se te incendiaba y donde vos sos gran parte del problema, voy a sacar. Entonces la pregunta es, ¿ya terminó con esto? No sé. No sabemos, pero es impredecible, Dani. Todo ¿Y por qué no tiene el derecho Cerro
de declararle transferible a un jugador que a lo mejor no quiere ya estar en o no demuestra reacción. Pero Bruno, estamos hablando ya de algo anormal, que los declararon transferibles después de la primera fecha. Entonces, yo te pregunto, ¿terminó ya esta normalidad? Pero vos pues sos muy sindicalista, disculpame, a favor de los jugadores. Pero, y mira que dentro de las dos corrientes... Y el club que se joda y que sigan habiendo invasiones y que... Porque esto es una locura, esto puede explotar y terminar mal. Qué lindo ejemplo posible. Para que no sigan invadiendo, por mi inoperancia, voy a ir mandándole a los obreros a la hoguera. Muchachos, yo no dije eso. No, yo no estoy diciendo eso. De que mi perfil o mi postura es sindicalista y probablemente antipopular. No, porque la gente está reaccionando, Dani, va a reaccionar lo mejor, inclusive te diré, hasta contra la comisión directiva. Esto que ya no está, esto está caliente. Como dicen, como el término en Colombia, el parche está caliente. Entonces Cerro tiene que tomar medidas, porque si van a jugar así, a mí me extrañó luego que la lista sea de 5 nomás, empecemos por ahí. Correcto. Por eso entonces pregunto, si es como que se percataron, no podemos... La consulta no es el qué, yo te pregunto el cuándo, porque ya el cuándo era raro. Entonces, es impredecible, hermano, que es lo que vos preguntás. Disculpame, atenta contra... Lo de Cerro entonces ya va a ser una cuestión... Lo que pasa, me meto un poco, ¿no? Que ayer la información a la tarde era que podía haber más anuncios, ¿se acuerdan? Que esta era la primera tanda. Practicaba a las 5 de la tarde Cerro y podía haber más anuncios. Yo, por ejemplo... Bruno, yo soy Alberto Espínola. Vamos a hacer un grupo así. Sabemos que son todos los grupos iguales en todos lados, ¿verdad? De trabajo. Vamos a hacer un grupo de trabajo. Abrimos un plantel de fútbol. Espérame un ratito, Federico. Yo soy Beto Espínola. Aguantame. Yo soy Beto Espínola. Por el mes de la amistad vuelve la promo, amigos de Panal Seguros. Contrata o renova tu seguro de automóvil junto con un amigo y cada uno acceda a 10% de descuento. Los socios de Universitaria o Cooperativa Lambare tienen 5% de descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Más información en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Hoy y todos los martes, no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental, tendrás 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Comunicate al 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. Flamengo versus Olimpia. Viaja a Brasil y alenta al Rey de Copas con BS Excursiones. Salida el 2 de agosto y vuelta el 4 de agosto. 4.200.000 guaraníes. Descuento del 10% para socios al día. Incluye pasajes aéreos desde Defos. 2 noches de hotel. Traslado a aeropuerto. Hotel, aeropuerto. Traslado al estadio. Ingreso al sector visitante. BS Excursiones. Informes y reservas al 0991-974-725. Perdón, Federico. No, que en el tema de los grupos, viste que está el grupo humano, y pasó en Cerro que cuando se subía algún salario a un jugador, el otro saltaba, ponía cara enojado, porque son cosas que se hicieron públicas después. Yo, si soy Beto Espino, la digo, y me sacan a mí y lo dejan a Carrascal, por ejemplo. Yo creo que yo di mucho más club que Carrascal, por ejemplo, sin conocer si Beto tuvo algo adentro que Carrascal no tuvo, pero yo fui mucho más útil para el plantel que Carrascal. Ahora, si la gente está enojada conmigo porque aplaudí o porque declaré lo que declaré, está bien, declaró mal Espínola. Aplaudió a la gente cuando le cambiaron, irónicamente, sí, pero yo creo que futbolísticamente mi producto fue mi labor fue mucho más importante que la de Carrascal, y Carrascal está. Estoy de acuerdo con vos. Sí, vos sabés que Carrascal en el es tema mucho de los merecimientos, ¿verdad? Está la fiscala, perdón, Sí. Perdón, Federico, porque este tema de debate es muy interesante. Fiscala Belinda Bobadilla, ¿cómo le va? Un gusto de saludarla. ¿Cómo está, fiscala? Muy buenos días, Bruno, a vos y a toda la audiencia deportiva. Bueno, fiscala, cuéntenos, por favor, el caso de Alan Benítez, bastante engorroso el tema, aparentemente, fiscala. ¿Qué fue lo que pasó? Y si nos confirma si se trata de quién es Javier Monge, porque nosotros lo conocemos a Javier Monge, que era su representante. Sí. No sé si estamos hablando de la misma persona, fiscala. Aparentemente sería la misma persona y justamente se daría dentro del marco de una suerte de relación de confianza. Ustedes saben bien, justamente
que existe entre un jugador y representante. Y bueno, y en uno de los viajes aparentemente del señor, del jugador Alan, él no se encontraba en el país. Y según la investigación preliminar, justamente en uno de esos periodos en el cual no se encontraba en el país, es que esta persona hoy día imputada se fue hasta una casa de crédito con la cual ya había trabajado en veces anteriores, solicitando créditos y presentando como garantía de pago cheques. En esta oportunidad el monto era de $20,000. La casa de crédito le pidió que le emitieran un cheque, que ese cheque emitido girado contra la cuenta del imputado se entregara en garantía de pago, y también por el monto le pidieron para que lo garantizara mediante el endoso de una persona que se presentara con solvencia económica. Y fue en ese contexto, según la sospecha que se tiene, es de que se habría falsificado la firma del señor Alan, justamente al dorso del cheque. Alan Benítez, jugador de Cerro de ahora. Sí, actualmente juega en Cerro, justamente en este momento él estaba jugando en el exterior, tengo entendido. ¿Y dónde? Claro, estaba en los Estados Unidos. ¿Y de dónde sale el monto? Y además se presentan documentos en relación a una modalidad de pago que tenía anteriormente el Club Olimpia con este jugador, para demostrar de que el señor Alan tenía pendiente de cobrar sumas de dinero. Todo esto, como digo, con la intención de justamente demostrarlo de una persona con solvencia económica y podría responder en cualquier situación con el pago del cheque de $20,000. Ahora, fiscala, pero entonces habría retirado el señor Monge los $20,000. ¿Se hizo esa operación con la casa crediticia? Sí, efectivamente se concretó la operación. Él presenta el cheque con el endoso y accede a este crédito. Y los 400... Alan toma ya conocimiento cuando desea realizar un préstamo personal, y cuando eso, entonces la casa de crédito a la cual él acudió, otra casa de crédito acudió para acceder a un crédito, y la casa le rechaza el pedido de crédito porque justamente figuraba en Inforcom y le llamó la atención. Entonces hizo averiguaciones sobre dónde presentaba la deuda, y era en esta casa de crédito con la cual él no había operado en ninguna situación. Fiscala, sus abogados a la casa de crédito, y ahí le informaron, le exhibieron documentos, y él refirió de que no reconocía la firma estampada como endoso. Fiscala, perdón que le vaya pisando, pero la pregunta es la siguiente: ¿y de dónde nace el monto de $457,000? ¿Esa operación también se hizo? Esa es una operación de que al señor Alan se le adeudaba por otras circunstancias, y lo que se presenta es ese documento que es un pagaré que tenía Alan. Se desconoce hasta hoy día cómo el señor Carlos Monge accedió a la copia de este pagaré, pero este pagaré también fue presentado en la casa de crédito para justamente demostrar la solvencia económica del señor Alan, y que Alan tenía pendiente de cobrar esta suma de dinero de $457,000, y que justamente era a raíz de una deuda que el Club Olimpia tenía con Alan. Pero ¿y dónde está el señor Monge en estos momentos, señora? No tengo conocimiento. Se le citó a declarar una vez, se presentó en fiscalía, tuvo acceso a la carpeta, pidió que se le fijara nueva fecha para poder interiorizarse y ejercer su defensa, lo cual es natural, y en esa misma oportunidad se le notificó de la segunda fecha y no se presentó. Entonces, en esta situación, la investigación continúa, y con los suficientes elementos ya decidí formular imputación, pese a no contar con la indagatoria de él y habiéndole dado oportunidad suficiente para que se defendiera. ¿Con cuánto tiempo de morosidad se encontró Alan Benítez? Creo que era algo así como 4 meses, pero sí le aceptó porque justamente entró en Inforcom a raíz de eso. Los $20,000 del valor total. Por la operación de $20,000, porque eran 4 cuotas que el imputado no estaba pagando a raíz de su préstamo personal que había hecho con esta casa de crédito. Fiscala, ¿y cómo queda en este caso el jugador Alan? Porque la operación se cobró todo este dinero
él no puede acceder a ningún crédito, está en estos momentos él figura todavía como un moroso en Inforcón y compañía, cuando No, a raíz él de desconoce todo la lo firma. sucedido, yo recibí la denuncia, yo me constituí en la empresa, entonces también los de la casa de crédito se dieron cuenta de cómo venía la situación y justamente hoy en día el señor Alan ya no figura en Inforcom porque no es una deuda personal de él, es una deuda que otra persona adquirió y que habían indicios, inclusive la casa de crédito percibió de que habían indicios suficientes para darse cuenta de que el cheque no había sido endeudado por Alan, entonces no había razón para que el señor Alan estuviera en Inforcom. La firma así es legible rápidamente de que no le pertenece a Alan. Sí, haciendo una constatación de la firma de Alan que está estampada en su declaración de fiscal justamente y la estampada al dorso del cheque, hay algunos rasgos que te indican de que no sería de la misma persona. Monje fue llamado ya 2 veces, ¿verdad? Después de sucedido después de presentada la denuncia, según informaron los abogados de Alan, la deuda que tenía el imputado con la casa de crédito también fue cancelada. Alan Benítez ya no tiene nada que ver con la casa de crédito. ¿Quién pagó la deuda? Y el propio imputado se fue a cancelar su deuda una vez que ya saltó lo de la denuncia y ya, según tengo entendido, a él se le había informado de que se había presentado denuncia en su contra. ¿Monje se fue a pagar? Sí, el imputado se fue a pagar la deuda en la casa de crédito. ¿Y por qué él es entonces? La persona que accedió al crédito según la documentación que se tiene y él sería la persona que habría presentado el cheque con el endoso que no pertenecería a Alan. Pero, ¿y si pagó, por qué está imputado? Perdón la ignorancia. La falta de pago de una deuda es una cuestión civil en todo caso. Acá lo que se está investigando es si el señor Monjes falsificó o no falsificó y se utilizó una firma falsificada del señor. Claro, el tipo penal sería falsificación y producción de documentos no auténticos. En la producción de documentos no auténticos, en la forma de producción y en la forma de uso. Es en relación al endoso estampado y también así supuestamente por la falsificación y uso de una firma en un documento por lo cual supuestamente el señor Alan autorizaba a la casa de crédito a acceder a datos de él tanto en Inforcom como en la Subsecretaría de Estado de Tributación. O sea que entonces... Dos documentos separados. Claro, porque entiendo que estas son acciones de acción penal pública, ¿verdad, fiscala? Por eso ustedes siguen la investigación. Los documentos son públicos. Por eso ustedes siguen la investigación, aunque él ya haya pagado la casa de crédito. El pago o no pago no tiene nada que ver con un hecho de producción de documentos no auténticos. Por eso podría incidir eventualmente en una estafa, en una situación en una producción de documentos no auténticos serían otras las consecuencias. El pago o no pago de la deuda no incide en una producción. Claro, es un delito grave. Es un delito grave. ¿Y qué tipo de castigo se prevé en este tipo de casos? La pena es de 6 meses a 5 años de pena privativa de libertad. De repente lo que se puede elevar la pena puede llegar hasta 7 años, 6 meses cuando tenemos concurso. El concurso es cuando se cometió el hecho más de una vez. ¿Y hay otros jugadores que habrían denunciado o se procedió de esta manera también? Ya pregunto, ya que estamos, fiscala. En su momento, tanto los abogados como el señor Alan hizo una referencia de que aparentemente habrían otras personas otros jugadores que estarían en la misma situación. ¿Y no les mencionó los nombres, fiscala? No, yo no pude cotejar ese dato, aparentemente no se llegaron a hacer de las denuncias correspondientes. ¿Con la misma persona como protagonista? Según lo refirieron, sí. O sea que hay otro, y con la misma casa, la misma casa de créditos. No, ese dato no cuento. Fue una información muy amplia la que dieron tanto los abogados como el señor Alan. Hizo una referencia nomás de que tenía conocimiento de otros compañeros que estaban en situaciones parecidas. Me indicó que aparentemente no hicieron denuncia porque consiguieron solucionar. Fiscala, y solucionaron económicamente.
usted ya le llamó 2 veces, le citó a Monge, él no apareció. Apareció la primera vez para interiorizarse de qué se trataba y pedir suspensión de la audiencia y acceder a las copias de la carpeta para poder ejercer su defensa. Se le suspendió la audiencia en esa oportunidad y en esa misma ocasión se le notificó de la nueva fecha. Llegada la fecha señalada para su declaración indagatoria, no se presentó, no justificó la inasistencia. Entonces, considero que más que suficiente oportunidad se le dio, entonces podemos iniciar el proceso y más adelante que preste declaración, le vuelvo a citar y si él considera, comparece y declara. Y si no, la verdad que no me incide a mí en el desarrollo del proceso. Bueno, fiscal, pero finalmente pregunto, ¿no sería bueno que usted le pregunte a Alan quiénes son los otros jugadores para poder usted interiorizarse? Porque acá pues estamos hablando de algo que se llama en el derecho el conocimiento de un delito, ¿verdad? ¿Cómo es que en latín hay cuando uno toma conocimiento de una situación irregular, de un hecho punible, ¿verdad? Para llamarle a los otros jugadores y preguntarle oficialmente qué es lo que pasó, ¿verdad? Lo que yo analizo son conductas y hechos, cada hecho considerado en forma aislada. Yo tengo esta denuncia en la que la víctima sería el señor Alan. Noticias crímenes se llama. Si hay otros jugadores en situación similar y que se ven afectados, ellos deben formular denuncia y deben presentar las documentaciones respectivas, porque no es que el Ministerio Público investiga los hechos, pero estos hechos que se investigan tienen que tener algún tipo de sustento para que nosotros hagamos la investigación, algún documento, alguna fecha, alguna casa de crédito. Si estas personas no proporcionan, es muy difícil. Por eso digo, tienen que hacer la denuncia. Yo, dentro de mi investigación, más que le podría tomar como testigo, pero la situación de las otras causas no tendría una repercusión en la mía propiamente. Bueno, está bien, fiscal. Notice criminis le llaman, noticias criminis, o sea, una noticia criminal cuando uno accede a eso me estaba refiriendo, ahora nomás me estoy acordando, fiscal. Así mismo, eso sería la terminología. ¿Cómo? Sí, esa sería la terminología que se utiliza. Por eso. Pero esa noticia crímenes debe ser justamente con sustento. Sí, está bien. Bueno, fiscala, muchísimas gracias por atendernos, muy gentil, muy amable. A usted por el espacio. Gracias, fiscala. La fiscala Belinda Bobadilla. Escucharon, un escándalo en el caso Alan Benítez. $20,000, después $457,000. Habrían otros jugadores involucrados, o sea, no involucrados. Involucrados en el sentido de que fueron víctimas, ¿verdad? Correcto, Ariel. Fueron víctimas, ¿verdad? Esto es lo que nos acaba de decir la propia fiscala, y es, el caso involucra a Javier Monjes, como la persona que habría realizado estas maniobras según la propia fiscala, reitero, Belinda Bobadilla. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Llegó el Hot Sale 2023 a Inverfin. Ingresa a www.inverfin.com.py y entérate de los mejores descuentos de hasta el 30% exclusivos vía compras online en productos seleccionados a
acordate, el hot sale es hasta este miércoles 12 de julio. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Hot sale en Inverfin. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre CB que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugol, deliciosamente natural. Este mes en Sueñolar, comprando un somier de nuestra colección Premium, te regalamos un voucher de hasta 700.000 guaraníes en electrodomésticos. Además, con tu tarjeta de crédito de Itaú, tenés 45% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado en distintos comercios aliados: Farma Oliva, Estaciones Adheridas Puma, Vigi, Fortis, Cadena Real, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión Banco, más digitales, más humanos. Bueno, poneme lo último. Tengo algo sobre Olimpia ahora lo último con respecto a Olimpia. Adelantamos. Buena noticia, Ina. Tranquilo que los muchachos. Haiter y compañía, todos los muchachos. La tierra no es redonda, pero gira. Así nomás, solo para entendido. ¿Qué pasa, Ariel? Cada salida que tenés. Y me rompe pues los huevos, será. Ay, no. Entonces, llega un momento en que no tengo más paciencia, será. A veces en algunas cosas trato de siempre levantarme todos los días. Digo, voy a tener tolerancia con todo el mundo, pero hay gente que es insoportable. Insoportable, Dios te sabe. ¿Cuánto dura eso? Pues ya al mediodía ya llega con hablando de créditos. ¿Cómo no, llega con el crédito? Ahora ya voy a tener otra tolerancia. O sea, me descargué para allá. Porque hasta las 12 y cuarto, 12 y 20 estabas bien, ¿verdad? No, y por eso, pero viste, entramos por el tema Olimpia, por el tema, ya sabes cuándo. Pero ese enfoque está mal, o sea, porque vos te descargas, otra vez recuperar tu crédito. No, entonces va a ser un loop eterno. Tú vas a tener que enojarte, descargarte. Vos sabés que hay lugares, dice que principalmente en el Oriente, China, Japón, Corea, China principalmente. A ver. Tienen unas casas, son negocios para el estrés. Y vos te vas a pagar tu entrada y vos podés romper, por ejemplo, un televisor. Entrar eso en Estados Unidos y Europa también. Estados Unidos, sí, no, sí, ya sé, pero comenzó en China. Bueno, yo sé que ahí tenemos también la versión paraguaya. Pero, la versión paraguaya tenemos también. Vos, por ejemplo, te dan, por ejemplo, no sé, para que rompas todo un auto. Pero es un auto viejo que está ahí, claro, que vos te vas y rompes, te dan un bate. Y ahí pues vos descargas toda tu ira, tus nervios, tu estrés. Te dan un televisor, te dan distintos elementos, martillo, claro, te va para que golpee por un ladrillo. Objeto que utilizan los boxeadores, como la bolsa, no sé, como el que se cuelga así, que practican golpeando. Sí. No, pero lo que es dice, una manera de descargarse. No, pero lo que dice Bruno tiene más asidero en el sentido de lo de la descarga, porque eso que vos decís forma parte de un entrenamiento, mientras que lo otro es para la gente que necesita obtener cierta satisfacción con la destrucción. Sí, pero no creas, Dani. Pero Dani, yo estoy hablando en serio, son negocios que existen en los Estados Unidos, en Europa, en China. Por eso. Porque no sé si en Corea, pero porque Japón. Eso es más ya una desviación o ayornarse, porque en realidad no condice demasiado con la filosofía oriental. Más la occidental es decir, no, rompe todo. Ya sé, pero o sea, no hay allí lugar, hay para comer una hamburguesa tiene que tardar. No, espera, ¿viste? Volvemos a romper todo lo que hay. No, satisfacción o descargarse así. No es descargar, porque justamente, la rabia. El ser humano del siglo XXI vive estresado, ¿verdad? Vive con el celular, vive con las relaciones interpersonales, llámale como quiera, entonces necesita esos lugares. Y lo que
en las películas ochentosas aparecía, ¿viste? Famoso desde adolescente o gente así tipo oficina que siempre aparentaba de ser buena gente. Famoso en la película yankee, iban allá a la otra parte, tipo... Yo estaba mirando otra vez el club de la pelea. Ahí, por ejemplo, Con tenés... Edward Espera, Norton y contá Brad Pitt. todo. Sí. Vos tenés la oficina y ¿qué pasa? Al lado te dan un lugar para ir a golpear todo lo que hay. Claro, o sea, yo te decía que hay películas donde se ve, donde va esa gente. Viste que en Estados Unidos tenés tipo chatarrero y autos viejos y van Sí, y sí, rompen sí. todo. Exacto. Es más, o sea, la serie esta exitosa de Stranger Things tiene varias escenas y es una serie de los 80. Volviendo a lo que decía Bruno, eso ya lo han capitalizado con colocar set, o sea, escenarios. Esto es tipo oficina, esto es tipo una cocina, esto es tipo... Porque cada uno tendrá su lugar de estrés. Ahora me acuerdo, por ejemplo, romper plato también. Y bueno, por eso Ariel, te digo... entra y te dan capaz, todos Bruno, los platos por, que vos por quieres, ejemplo, tirar por el piso. por ejemplo, convengamos, romper vos todo sos... lo que No, hay. espera, vos sos oficinista. Entonces, capaz tu pico de estrés se da en las oficinas. Capaz hay otra persona que en la cocina es donde mayor estrés tiene porque hay una... siempre entra alguien a Y meterse, en no sabe nuestro nada. caso, ¿cómo sería? Vamos a tirar cámara, micrófono. ¿Qué sería? No, eso Tu sería, celular, eso sería si vos, tu tablet. si vos sufrís. En tu caso, Bruno, en realidad sería esa computadora, ¿verdad? Porque ahí interactúas con tus amigos del Acá los WhatsApp. amigos del Y WhatsApp, bueno, sí, sí. porque, No, y después porque, Twitter. por ejemplo, si vos Agarraría estás, Twitter. que no es, a ver, creo y no creo que me esté equivocando en hablar por todos, pero si por ejemplo estás en una cabina con gente a la que no le soportás o es un calvario, Gracias a capaz, Dios no pasa. capaz necesitas, quiero una cabina, quiero un micrófono y quiero romper romper. todo ahí. Bueno, entonces, dependiendo del lugar donde te genere estrés, pero de que ocurren para, ¿cómo es? Gente que se va una hora, paga un monto y sale medio liberado. No Bueno. sé si es tu caso, entonces... Necesitaría un... Bueno, pendiente lo de Federico. Adelanto ahora Olimpia. Anticipo. Exclusiva. Reporte actualizado de venta de entradas para Olimpia Flamengo el 10 de agosto. Atención, Twitty. Creo que está Twitty 2 hoy, ¿eh? 18,000 entradas vendidas. Impresionante lo de Olimpia. 18,000 entradas vendidas. Último reporte para el partido del 10 de agosto. El partido revancha. El 3 de agosto se juega en Brasil, en Río de Janeiro. 18,000 entradas vendidas. Es el reporte actualizado que estamos teniendo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Recordemos que ya están agotadas las entradas de los sectores de preferencias B y C. Ya no hay entradas en esos sectores, ya reportó inclusive Olimpia en su cuenta oficial en Twitter que ya están agotadas en esos sectores de preferencias B y C, las entradas para Olimpia Flamengo del próximo 10 de agosto. Qué fenómeno Olimpia, ¿verdad? Federico, Beto Espínola. No, Carrascal. Pero sí, me parece que no da mucho para el debate, ¿verdad? Es un sentir que tengo. Me parece que la carrera de Espínola ha sido mucho más importante que la de Carrascal. Es más, en el último clásico hasta era el goleador de Cerro. Yo entiendo el tema que por qué salió en el partido anterior, el hombro. Habrá que ver, Federico, cuándo. cuándo termina el contrato de Beto, lo de Carrascal, y acá- cuánto pagó Cerro por Carrascal, que también supongo toman en cuenta en valoración para tomar ciertas determinaciones. Cuando pagas mucho por un jugador, te vas Diciembre. hasta las últimas consecuencias para tratar El de... evento es 31 de No. diciembre, ¿eh? Diciembre me dijo Juanma. Está 6 el meses papá más. de Espínola, don Leónido. Don Leónido, va el aporte, ¿cómo estás? Pate coño, se llama la puerta y Bien, Bruno, ponoñe en de Peña y Mena Cardinal con los muchachos. Lo vendo y todo el día hoy lo vendo en Guaya hoy cuando. Ah, gracias, don Leónido. En tú siempre la radio, pico. Sí, según uno de los tu Oyente, pico, mira, gracias, don Leónido. Decime, ¿de dónde vos sos, don Leónido? ¿De qué ciudad vos sos? de Ciudad del Este. 107.1 horas en duda, entonces era UPP. FM Peiteo y no sé.
Bueno, Sí, siempre. don Leónido, ¿qué es lo que pasó con tu hijo? Me vino ahora, es lo de cuál la ve, Tondi. Ah, pues hace la adecuada, sea ahí la... Pero ¿por qué se le echó, don Leónido? Porque a Coutinho jugar y cogió lo mismo de Henry. O sea que sin jugar oñemos en la tipo, ¿veo? Pues a punto de suplente con algunos puntajes y tarjetas rojas, pues a punto con eso. O sea que de suplente vio la tarjeta roja. La pucha, pues allí iba ahí más le importa, ¿no? Nada, echado pues el coche fue ahí, mi planilla fue ni por ahí. Va, eres más la oñemos, es más hablando hipoteja o continuar la Cerro Porteño, ¿ve? Oye, para los ahí. Andando de cuadra, porque con un impulsina, ¿verdad? Pero se le informó ya, él ya llegó, por escrito, pico le enviaron un colacionado ya de su vez. Sí, para ahorita las hay donde que va a ir, ni la... Porque se hemos podido ir meses libres. Pero de más en día. No, ellos y tienen ahí no puede y encima luego la ella se dice la cuídame jugando una cual se me ve ahí dice pues me dice Ariel veo ya potas de don Leónido donde dico ahí hasta hay contratos hasta diciembre de este año ya. Sí, una. Putata Pepe. Putata mantengo porque madera ya potas la y que tu jabe y alguna mitad. Hay un dólar coi representante. Sí, era una cuando hay no le coi. Porque tu goye caso del club del exterior ahí. Y que tu ahí va. Ande Ariel ya se mande hoy representante. No, entonces por adulto vamos a hacer alguna salida. Hay movimiento igual el lugar cuera no llegó a Pucaina don Leónido pero de problema de ya le representa de modo otro campo va a decir que tú hagan de eso ayuda y nada de tú escalar un contacto intermediario ya por tu negocio. Don Leónido Batecoba Ariel Marecola de representante era. Mira, Wilson sale de la hipotalla porque después ando yo limpita y te y después Olivia ando yo Fabio. No, tranquilo para el tema, digo, tranquilo para el todo es posible. Eres de don Leónido la jembuja abuela Beto. Eres jembuja Hay cuatro, sea ahí, Wilson, porque... Don Leónido. ¿Se con Fabio, Gina? Sí, Fabio, ¿dónde vengo? Yo voy a decir Wilson, eco ia quella odi para ite quella pe tecnico di pe savandi. Peika tu oye castiga y mima uparera. Va endere. Va, hermano. Ahí no puede yo, la ley opinar la cual la opinar ahí no te como me mueve sí. Don Leónido, fuerte abrazo, gracias por atendernos, será muy amable. Gracias, señor, por tu gentileza. Gracias, Bruno, gracias. Veo todo el día de 80, Gracias, don Leónido. Gracias, muy amable. Don Leónido Espínola, el padre del Beto Espínola. Se dan cuenta la familia, los padres escuchan a veces el obrero taxi, la acá Ariel me dijo, Beto Espínola no puede tirar un solo centro en su día, algo así. No fue por eso. Arzamendia. Por eso. Si está escuchando la mamá Arzamendia. Por eso. No te da pena, poneme una música ahí, no te da pena por los jugadores. ¿Qué vamos a hacer? Uno así como a mí me revienta también los oyentes. Somos personas públicas y hay que saber jugar el partido. Estamos en este baile. Voy dólar ganan, voy a importar ese voy plata. La ceja ya. Bueno, yo tengo un consejo. Federico, quedó pendiente lo de Federico, hermano. Creo que ya redondeó. Ya puse, claro. Decía Ariel, a lo mejor por una cuestión contractual. De inversión. ¿Y qué te va a Carrascal? ¿Qué te va a redundar una transferencia? ¿A dónde? Pero Carrascal pues le compraron su pase y pagó mucho 2 años de contrato. Pagó mucho cero por Aquí no, creo que está el 31 también, ¿verdad? Diferente a lo de Carrascal, porque aquí no se iba a Banfield. Tiene todo arreglado y después lo convenció Arce. Él no quería Banfield.
Si iba Chapán Banfield, quería que se vaya. Si iba Banfield iba a extender su contrato, Federico. Bueno, él ¿Te también acordás? tiene hasta el 31 de diciembre. Sí, yo sí soy Beto, me quedo, muerdo todo lo que hay, me trago sapos y culeros, me quedo hasta diciembre y salgo libre de Cerro. Si es que se confirma esto que me dijo Juanma, porque Juanma me dice que hasta diciembre de este año es el contrato de Beto Espínola, y yo hago, salvando la distancia, Tu platita ahí. la gran Mbappé. Terminar el contrato y después salí, un jugador que hasta inclusive es jugador de selección, rindió alto en Cerro, y yo estoy convencido que de alguna u otra manera le pasó factura lo que dijo con respecto a correr, no correr y todo lo que después dijo también Zapac, porque Zapac habló después justamente en la presentación de Cecilio y dijo, y si no, si acá no correr, no mojar la en ese camiseta, no aspecto, puedo jugar en Aquino Cerro. también tendría que haber estado en la nómina, Sí, porque pero- Aquino, palabras más, palabras menos, hizo la misma, no sé si llamarlo crítica, pero por lo menos asumió la misma postura, que tampoco dejan de ser ciertas, porque si vamos a analizar la época del ciclo de Saba, todo el mundo nos dimos cuenta que no hubo un rendimiento intermedio parejo. Era una cosa primer tiempo y otra cosa segundo tiempo. Y casi siempre el Cerro terminaba empatando o perdiendo si vos mirás la estadística, los números que ha dejado el ciclo de Saba. No, capaz entienden que aquí no puede dar más que Beto o Patiño. Por eso, yo creo que en el caso de Beto, y más si le quedan 6 meses, o sea, yo creo que también ha de haber un hambre, apetito de querer revancha. Pues yo te entendería, por eso decíamos la gran Salgueiro aquella vez cuando Juan Manuel tenía un contrato dentro de todo largo, porque tampoco le veo a Cerro si por ejemplo ahora viene, no sé, para poner un ejemplo, viene Nacional y dice, nos gustaría contar con Alberto, no le va a pedir no, si se va a quedar y hasta es una salida no futbolística, porque repito, futbolísticamente él fue uno de los jugadores más regulares y más importantes de Cerro. Y por eso, Dani, yo no perdonaría este manoseo. Si yo soy Beto Espínola, no voy a perdonar este manoseo. Siguiendo tu lógica, para no perdonar mejor, te va a otro lugar en este mismo certamen y te mostrás que eso de que no, me quedo 5 meses más y después salgo libre. Que vos decís que no, en esos 5 meses con el sueldo. No, deportivamente busca la revancha. Son jugadores que, a ver, Beto estando bien era jugador de selección. Bernay llamó ahora a jugadores de Sub-18, Sub-19, Sub-20 para primera. No, todo, o sea, todo en concordancia con lo que pide la masa. Pero a la hora de la verdad, lo que solemos decir, la vez pasada, Olimpia llevó a su Sub-18 al banco, Cerro no llevó a su Sub-18. O sea, hay una realidad. Pero no puede ser producto de una crisis. Viste que cuando hay una crisis hay algo positivo dentro de una crisis. Sí. Pasó en Olimpia que no pudo fichar y aparecieron los jóvenes, jugaron, bien o mal salieron campeones. Sí, jugaron muy Están bien, en Copa y uno Libertadores. sabe que los Zárate, Gamarra, Marcos Gómez jamás hubieran jugado si es que Olimpia No, Hugo podía tener Hugo Fernández, Fernando Cardoso y compañía, ¿verdad? Tuvo mucho que ver que sea Cáceres. Y bueno, porque y no Cáceres fue puede el ser que técnico ahora del de esta selectivo. crisis de Cerro Y- aparezcan, por ejemplo, ¿puede? un Pulpito Duarte, ¿cómo apareció? Sí. Y en una crisis. Junto Pero a- ya estaba en junto a primera. Pero no, ya sin sé, contratar, pero, ¿eh? sin contratar jugadores. Ahora con Cerro está una política de contratar jugadores hechos o exjugadores que ya pasaron Vos por le el club. preguntaste a Juanma por el tema Ángel Romero. O sea, por un lado ¿Viste? quieren que retornen todos. Claro. Los Romero, que Junior Alonso, todos. Pero por otro lado, ya. Esto de llamarlo de la 18, 19, 20. Es por el tema de que. ¿Por qué no se busca la cantidad? Ahí está. O sea, esto es más. Contradictorio también. No, más, Por no. eso. Esto es más para el teclado. Es para decir, mira, estamos haciendo esto. Porque si realmente fuese una cuestión sistemática, ya hace rato deberíamos hablar de la cantera de Cerro. Porque, ¿viste cuando porque nosotros tenemos esa costumbre o ese hábito? Porque fue juvenil hace 1 año y medio o hace 3 torneos. Le seguimos diciendo. Y vos decís, esperan, pues Viera, Damián Bobadilla. Eternos juveniles son. Y mira que ya hace 2, 3 años están. Nos pasa recién. Hugo Fernández, Fernando Cardoso. Ellos eran sub-19 hace 3, 4 años. O sea, chicos, hace rato que los grandes no están mirando, salvo cuando tenés esa restricción, esa imposición de no poder contratar. Envía Juanma, su 18 llamado por el profe Bernay, Carlos Fabricio Favero, Villasanti, Favero. Carlos Fabricio Favero. Este Favero no será de Tranquilino Favero, el famoso sojero, el sojero más grande del Paraguay. Este es de
con la plata será bárbaro. Luis Olmedo, enganche o segundo delantero. Gabriel Aguayo, juega en la sub-19, extremo por izquierda. Jugador llamado por el profe Bernay. Yo creo que también Bueno, tiene que ver... vamos a Paul, todo cerro. Yo le cuento 18.000 entradas, no me dan bolas. Para completar, hay dos que están en Chile que están para Claro, yo te iba a decir ya eso. estar activamente en primera. Por ejemplo, el tan Dos promocionado jugadores. Alexis Fariña está en Chile jugando con la sub-20. Díaz, Yo creo, a mí me gusta. Yo creo que estos chicos El maliense. Estos chicos son llamados porque los buenos están en Chile. En sub-20. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está Y diciendo? a el maliense. No, yo no te ayer reí de mí. Yo ni le relaté 2 partidos. Me gustó la zancada interesante el africano. Vamos Diarra, a hablar en serio, Ariel. quiero decir una cosa. No, pero ya que van a promocionar jugadores y le llevar van a llevar ahí en Norte, le van a... algún otro minuto. No, mentira, Pero eso es lo que estamos hablando, que vamos a promocionar jugadores, están trayendo 5 o 6 jugadores, van a traer, dicen, ¿verdad? vamos a ver. No, y, para creer ¿y también. qué pasó de Pero- este delantero de Chile? Luis Riveros. Luis Riveros. No, sí. ese no viene ahora, Tendría ¿acaso? que llegar juegan Audax, 25 años tiene. ¿Y cuándo pico van en Chile? ¿Pico dónde o qué está? Pero no hubo ni una voz oficial en Cerro sobre eso. Yo lo único que leí fue un ¿Para tuit qué de viene afuera. un No de nadie. 25 Creo que ni años Juanma de nos dijo Chile? acá, ¿verdad? Juanma No, nos dijo pero acá. delantero Por extremo. eso. Una Sí, cosa. delantero. ¿Cuántos delanteros es lo que Cerro va a contratar? Una cosa. Quiero decir una cosa sobre el caso El Gavilán. club de los Un delanteros. campeonato tiene nomás. No, vos sabés que Cerro te Uno quiero decir, solo tiene. parece febrero de este año cuando decíamos, Cerro se viste bien adelante y atrás la manta corta. Una cosa sobre otra vez la Gavilán. misma cosa. Bruno, una cosa sobre Gana, Gavilán. vos repetir esa frase. Gavilán. Me recuerda a alguien que llama demasiado viejo ya. ese la bueno, manta. pero para- Yo no baten hacia pero vos, para- son muchachos jóvenes. Pero para darte el La manta, ejemplo, todo no. el- Es la manta que el- te duele la el- cabeza y no. tu pie se queda. manta, Y tu sí. pie y tu cabeza Y se bueno, queda. arriba Muy- tiene, No, está bien, está arriba bien. tiene Por mucho algo y son abajo no frases tiene nada. que Y abajo aguantan ahora siglos. es Morelli que el resto apague la luz. No, Se no, pone no, remera y se queda sin anatómico. Son las cosas Y es lo nuevas, mismo. cosas boxer, no sé. el ejemplo de Johnny vio que era que use. No. ¿Sabe qué? Entre el ejemplo que acaba de dar Bruno, dame la sábana siempre. No. Un tema nomás sobre Diego Gavilán. Si es el nominado, Gavilán ya tendría que haber estado ayer. Si Cerro comenzó a practicar, ayer ya tendría que Bernay estar interina, dirigiendo. y después viene Cualquiera Gavilán. bueno, ahí es una equivocación. Cualquiera puede estar dirigiendo el sub-20 de Cerro. La prioridad del primer equipo ¿Sabe pero qué? está Es en una tan situación de volátil. crisis. Estoy de acuerdo con Ariel. Gavilán, Cierto, tiene Gavilán que tenía venir que estar, ya. si es nominado, Si la va a 1 ser de la mañana técnico. del lunes ya tenía que estar, Cierto. estar Tiene trabajando, razón, 10 segundos preparando te todo. conté. Está No, pero perdiendo tiene tiempo. razón. porque Estamos en una situación de crisis. Escuchá lo que dice, Sa- ¿cierto? ¿sabe? Yo Sa- cuando tiene razón... ¿Sabe yo dónde no. tiene razón Aleluya. Ariel en el siguiente La sentido? prioridad puede ser No. plantel de ¿Sabe qué? primera. Con este tema de que todo es tan volátil. Porque, a ver, Cerro, ¿cuándo juega semifinal en la Libertadores? El jueves. El jueves Y domingo. juega contra el rival que le ganó Y y jueves y que domingo. no tenés que ser un experto en la materia que Independiente del Valle es el equipo que mejor trabaja en inferiores. Si por allí Cerro pierde mal, te aseguro que habrá gente que diga, pero es Gavilán el indicado. pero aparte- Entonces hasta desde ese lado lo que plantearía A lo me mejor parece la que está dirigencia bien. está jugando con eso, esperar confirmar a ver cómo sale el resultado, porque su popularidad no va a ser Ahí igual. sería, ahí sería, No, pero- ¿sabe qué? Ahí sería Entonces, ahí volvemos a lo que dice. Ah, bueno, hay yo, un tipo de- yo estoy ¿Quién quiere inventando. golpear todo? Yo ¿Sabe estoy quién quiere golpear inventando la una mesa? situación que Ah, no puede pasar nunca en Pero, Cerro. vos sabés que tienen todo para perder, favoritos Independiente del Valle. Claro. Por eso Y- cuando y Ariel jugar- decía, ¿Y ¿sabe ¿Por qué qué? no Por la eso. anuncian a Gavilán? Están Y porque esperando el está partido allá, del y porque jueves, está allá, amigo. porque está allá. Si la idea, Bruno, era que pero tiene realmente... razón, Ariel, que vengan a decir lo que necesitan. No. No, él es Angelotti, guau. No, Angelotti no, no, le puede mandar a otra Yo persona y hubiera- esperar. Bruno, yo hubiera hecho eso. Yo hubiera hecho eso para proteger a lo que decía Ariel. Por más que vaya a la final, Gavilán no va a dirigir el sábado. Si quiere eliminar el jueves, pero no va a venir el viernes a dirigir el sábado, ¿verdad? No. Entonces se pensó ya. Está el señor Bernay, que ya tuvo su interinato. El domingo, el último partido de Está Gavilán, que incluso Gavilán es con Gustavo Cañete. Porque aquella vez, Ariel, discúlpame, para informarnos, porque aquella vez dirigió con Hernán Acuña, y yo pensaba que era Gavilán, Hernán Acuña, ¿verdad? Pero fue una cuestión de excepción, me dijeron, va a ser Gavilán con Cañete. Gustavo Cañete, el que era defensor, Sí. Perdón. es su asistente más cercano. Que fue a la América. Acuña tiene otra función totalmente diferente. Pero yo coincido con Ariel. O sea, tiene que... Perdiendo tiempo. Claro, pero yo creo que... ¿Y si no ¿Sabes están qué? convencidos? No, y por eso Entonces, ¿sabes ya es qué otra están cosa. esperando? Los dirigentes creo que están esperándolo el jueves. No, eso Porque si sería llega... máximo. Es amigo. Pero volvemos a lo que, claro, Yo su soy mal planteamiento pensado original... siempre. Piensa mal y acertará, dice una frase.
No siempre, pero es el que queda No, mejor. ya sé ¿verdad? que no es No, ya siempre, sé, Dani, pero pero- está bien. Yo creo que en esta función, pensar primero mal no es descabellado. Por eso, yo sí estoy de acuerdo con Ariel si es que había una convicción de que Gavilán debe ser, porque hasta en un rol de protegerlo. Porque si el jueves vos no vas de favorito, o sea, te vas a enfrentar al equipo que te ganó en el debut, entonces no va a faltar otra vez a O haber si mala no- o onda, si no, que también venga otro nomás y que se técnico. quede Daniel, solo Cañete. yo tuve el pensamiento de Bruno la otra vez, pero yo acá sentado, no dirigente de Cerro. Porque yo cuando me dijeron lo de Gavilán, que podía ser para tercera, cuarta fecha. Que adelantaste vos, pues, Sí, la semana exactamente. pasada, pues. Él empieza perdiendo allá. Claro. Y yo digo, esto en el sentir del hincha es cierto, y así es. La opinión pública, pero la dirigencia no tiene que ser así. Claro. Yo dije, esto que empezó perdiendo va a incidir en la información, porque la información de Gavilán la recogimos por una cuestión increíble. La información de Gavilán viene de otro lado, ¿verdad? No viene del Cerro en sí, que él estaba esperando y que él sabía que si Saba naufragaba, él era el elegido. Una cuestión increíble. Contaron un poco. No, al aire no iba a contar. Ajá. Bueno, Edgar, entra y poneme la música Olimpia, hermano. Nadie, yo acá grito, 18,000 entradas, que esto, algo de eso, ¿cómo se llama eso que te venden? Vendo batería, tal cosa, compro tal cosa. Todo, hermano, y nadie me abre la puerta, nadie en la cuadra me da ni bola ni nada. ¿Eh? Tipo ropa vejero, así ofreciendo tu... ¿Cómo? Así me dicen, vos sí, ¿verdad? Que con el parlante estás... Sí, Pero Parando y no para estás en conectar casa. con Compro Acá está. electrodoméstico usado. No, para conectar El con compro pueblo batería. franjeado quiere saber cómo está el conflicto. Y yo aquí tengo el escrito. Se está trabajando en forma armoniosa, pausada y con mucho tacto de ambas partes. Estamos en el proceso, esperamos seguir avanzando en las próximas horas. Así está la negociación en Olimpia ahora. Espera, repetimos hay para tregua, Twitty. hay tregua. Tregua en Olimpia, Se así el está título. trabajando. Verán, Bobérico, así ponemos el título. Tregua en Olimpia. Tregua en Olimpia, sí, están trabajando lentamente y ambas partes con armonía después del enojo del fin de semana. Pero esa es una información valiosísima, Bobérico. ¿Por qué no? Y porque recién yo recibí, no puedo adelantar antes de... No, ya sé, no me Porque yo trate te así dije, tampoco. no, pero te dije, Bruno, voy a averiguar también. Pues, para el Pero tema viste de que Olimpia. surtió efecto lo que dije, que yo estaba diciendo Olimpia, que 18,000 y allá te enviaron el mensaje. No, yo averigué. Ah, bueno, a la me puta, pregunté, no, me fui no me ganó directamente al ningún nexo. poroto, ya está, me entregó. Flamengo versus Olimpia. Viaja a Brasil y alenta al rey de copas con BS Excursiones. Salida el 30 de julio y vuelta el 5 de agosto. 2.190.000 guaraníes. Descuento del 10% para socios al día. Incluye traslado en bus de turismo G7, 2 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas, 12 desayunos en hotel, ingreso al estadio sector visitante. BS Excursiones. Informes y reservas al 0991-974-725. Flamengo versus Olimpia. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo. Ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja. Prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Vení a Bristol y lleva hoy tu moto Buller con tanque lleno de regalo en tu estación de Shell más cercana, sí, en cuotas desde 259.000 guaraníes con un aceite Shell incluido. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escríbenos al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Pedí tu Buller en Bristol. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Más te conectas, más creces. Contigo tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia estés donde estés. Combina tus planes hogar y móvil para disfrutar los mejores beneficios. Contrata tu plan al 0981-611-611. Vamos a repetirlo de Olimpia. Tregua en Olimpia en estos momentos.
¿Qué chunda? La música no... No, digo, no sé si la música, yo creo que la música es más para lo que vos No, el decías de tema de la entrada, bajar nomás hoy. Porque Esto es un poco más pacífico. Claro. Repito el mensaje, se está trabajando en forma armoniosa, pausada y con mucho tacto de ambas partes. Estamos en el proceso, esperamos seguir avanzando en las próximas horas. Así como tal parte de las entradas, es del parte de las negociaciones entre la dirigencia. Y eso le interesa más a la gente y ahora, saber cómo está lo Sí, Olimpia. porque no se sabe absolutamente nada. Entonces Esto es ahora lo último. vemos que hay negociación en armonía. Hay que agregar que Olimpia seguramente va a viajar el viernes ya. Con esta situación que dice Federico, va todo bien. Un día antes del partido va a Ciudad del Este. A Ciudad del Este, sí. Y va a Encarnación ese mismo día. Seguramente. Cerro. No sé si Ariel viaja también, yo no sé cómo van a... Bueno. Yo tampoco. 18.000 entradas para un partido. ¿Cuánto tiempo falta? Ni siquiera se sabe el partido de ida. Dice que están preparando probablemente un mosaico. El 50% de las entradas disponibles entonces ya se vendieron. Porque nos había dicho aquí Coto Nogués, tesorero de Olimpia, que se iban a habilitar 36.000 entradas. Y ya se vendieron la mitad. Pregunto, muchachos. Acá me dice la persona, Fede no es tregua. Se está trabajando. Claro, tregua pues, es mucho más... Es muy fuerte. La arma de puesta. Si ya tiró tweet y cagamos fuego. Claro. A la puta. No es tregua, claro. No, todavía no tiró, verá. Se está trabajando con armonía. No sabes cómo es el título realmente. Dialogan dirigentes de Olimpia o vuelven a negociar. Y sobre todo... en busca de la solución, dice Ariel. Y la palabra que también señalaba Fede, ¿verdad? Armonía. Sí. Hay armonía. Para el título, pues estamos buscando. Nos van a poner armonía en Olimpia. Siguiente, Dina, aquí en cobrar los jugadores. Ese ya es muy ya es muy pro. Y otra cosa. Ese es muy pro empresa. Claro. ¿Verdad? Porque si hay un grupo que. Propaganda estatal, ¿verdad? Propagandista. Fabio, ¿qué es lo que te pasa vos? Hoy me venís con frase vieja. Me tira una frase así muy oficialista. ¿Qué es lo que te pasa, para que destaque armonía. Ayer dio la mejor personalización de Zapag. Ayer decía la audiencia, le gustó tu forma de hacer Zapag. Otra cosa que es confirmada, la comunicación fue solamente verbal para los jugadores. No hay ni un papel, nada. De Cerro ya está hablando. Cambiaste de frente totalmente. No, y confirmado, no, para tener un título también de Cerro, ¿verdad? Sí, porque le preguntábamos al papá. Confirmadísimo. Confirmadísimo, Federico. Atención. Verbal. Atención, lo último. No puede hacer nada así de verbal nomás Ariel. Es raro eso porque el afectado no cuenta con ningún respaldo legal. Sí, bueno, pero ¿acaso el comunicado de Cerro ya no es un documento? Ahí no hay nombre, no hay nombre de nadie. No, ya dice por transferible. No. Ahí hasta puede decir que a Jan le quieren poner. Claro, y transferible, vamos a escuchar transferencias, no que van a trabajar aparte. Es muy importante. Atención, déjame sacar limpio. Solamente verbal. Confirmado, señores, confirmado. ¿Qué tal? Anda tú, está medio lenteja parece. Esperamos. Luego Olimpia todavía no se fue. 18.000 entradas ya estuvo bien. Bien. Cuando la haya lava mucho porque me ha pedido el documento a mí. Señores, confirmado. Primero está lo Olimpia. Claro. Negociaciones. Jugadores, comisión directiva, armonía, están trabajando en solucionar el tema de... Bien. Suena bien, pues. Suena bien lo que decís. Y acaba de confirmar Federico también. ¿Cómo da gusto trabajar en equipo? ¿Verdad? Yo traje lo de las 18.000 entradas, Federico trae lo de que están negociando, se sentaban a negociar otra vez. Ahora tira lo de Cerro, así es lo que da gusto, hermano. Espera, Cerro, confirmado de que no van a integrar más el plantel profesional, fue verbal y no por escrita, hasta ahora. ¿Está bien, Federico? Bien, perfecto. Gracias, Federico. Perfecto porque, repito que un detalle, vos sabés cómo son las palabras, ¿no? Hace poco Cerro hace todo con Luqueño, era que arregló de palabra una localidad, después cambió, ¿verdad? La palabra acá no sirve. Por eso. Esa es la realidad. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Tenés internacional, tengo ahora una calentita, ahora acaba de salir. Dame fútbol internacional, por favor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Ramón Ángel Díaz. Ramón Díaz es el nuevo entrenador del Vasco da Gama, informa César Luis Merlo. Ya hay acuerdo de palabra entre las partes. En las próximas horas viajará a Brasil para firmar su contrato. Ramón Díaz, nuevo director técnico del Vasco da Gama. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filets de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. ¿Te gustaría mejorar el sabor de tus comidas? Acompaña tus platos con los tomatados Frutica, elaborado con los mejores tomates, extractos, purés, salsas para pizzas y pastas. Lo mejor para tu hogar con Frutica. Haz el cambio que necesitas para ganar. Pásate ya a Salud Protegida. Obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y contrata ya tu plan Salud Protegida. Con el frío no pueden faltar tragos con Fortina etiqueta negra ni conexión 24 horas. Compra Fortina etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente un giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortina etiqueta negra. Envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortina etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Enex, tira toda la carne a la parrilla. Sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Enhorabuena, me parece inteligente. Inclusive el presidente Cardona se llamó totalmente a silencio. Raúl Vicente Amarilla también, Balota, todos los dirigentes. Están negociando ellos para solucionar este problema. Y sobre todo esperar un poco la respuesta futbolística también del plantel, ¿verdad? Y los jugadores, más allá de las declaraciones de Silva a la radio uruguaya, tampoco soltaron mucho. Solo aclaró Ale Silva que no fue ese día sábado. Claro, pero no lo hizo. Pero como dijo Ariel, creo que vos dijiste, Ariel, que fue el 23 de junio, no fue tampoco. El año pasado no fue tampoco, ¿verdad? Una semana atrás. O sea, atrás. Para la gente que decía, esa nota es vieja, no. Sí. Fue hace una semana. La cuenta no se saldó. Era una semana. Es así nomás el tema. Sí, no, la semana pasada, pues, en Radio Oriental. 23 de junio. El tema es que mientras no haya una solución también no tiene mucho sentido que hablen, porque a medida que hablan por allí algunas palabras pueden tomar otro tipo de impacto mediáticamente y el ambiente no da también después de todo lo que pasó el sábado. A mí me parece inteligente que estén callados ahora y que después anuncien la solución del problema. Porque ¿para qué vas a hablar si vos, como dice Ariel, una palabra puede ser mal tomada por los jugadores de Olimpia? Aparte Cardona, según lo que se supo, es que estaba caliente, estaba enojado. Sí. Y cuando vos estás enojado puedes decir cosas que... Encima perdió el equipo. Perdió el equipo. Mal. O sea, era un caldo de cultivo bien como para salir a declarar en contra de estos mercenarios. No, pero Cardona no va a decir eso. No, digo, pero de Canate sí te iba a decir. Ovaldo sí. Balota puede ser que tire, pero le habrán pedido que no. Por eso. O Balota no Silencio está hablando. Sí.
Nadie. Por algo, o sea, yo creo que cada vez más con este ecosistema, cada vez se va a hablar menos. Porque también uno puede decir, dentro de una crisis o una situación, bueno, que alguien dé la cara y hable para saber, pero todo se puede tomar mal, entonces, ¿sabes qué? Mejor no. Ahora, Y eso ya se agarra de forma exagerada y ya hasta en una situación normal Cosa dice, que no no se tiene habla. mucho que ver las redes sociales también, Dani, ¿eh? Por Porque eso, vos ponerle encomillado. La otra vez apenas salió lo de la deuda, la cantidad de gente que le arrobaba y le iba directamente a lo de Miguel Cardona. Y eso ve la gente, tiene mucho que ver la declaración. que por eso, con lo que uno... Hoy en día, claro, eso en la previa con la me digo, reacción. y después eso cambia posteriormente con el resultado, ¿verdad? Que son los Claro. riesgos que asumieron los jugadores, ¿verdad? Raúl Vicente Amarilla nos dijo, acabo de tener el archivo porque Gerardo lo agarró y charlábamos con él. Y Raúl Vicente Amarilla reconoció que era una situación inesperada esta decisión, digo, perdón por la redundancia, decisión que tomó el plantel de no concentrar. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Queremos siempre recurrir a la fuente, acá estamos hablando con Federico, con Dani. El plantel no concentró definitivamente hoy, nos decían, y que se presentaron a las 13 horas. Raúl, ¿eso es correcto? Bueno, ellos se presentaron a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Y tuve una charla técnica con el técnico, que es como normalmente se hace. Y a partir de ahí, sí, ya hemos salido con bus desde la villa a Paraguay. Pero no hubo concentración, Raúl. No, es la determinación que han asumido ellos, pero bueno, pero eso no, en este momento vamos a estar expectantes de este compromiso y la semana que viene vamos a volver a sentarnos, a dialogar y se llegará a una solución. En este momento creo que no nos beneficia tanto ni a ellos ni a nosotros tener un distanciamiento, es totalmente lo contrario, hay que poner el paño frío. En todas negociaciones siempre hay ofertas y contraofertas y bueno, eso es lo que está aconteciendo en este momento. Lo comentaban incluso, Raúl, buenas tardes, que el presidente dijo, estaba muy enojado, dijo que este no era el momento. ¿Vos considerás que no era el momento este también? Yo creo que no quisiera decir muchas cosas, ¿verdad? Es cuestión de bajar un poco los decibeles, estar más tranquilo y más consciente de las situaciones y solucionar. Olimpia siempre se ha caracterizado por esto, en sentarse a dialogar y buscar la mejor manera posible para ambas partes. Raúl, pero ¿estabas al tanto de esto porque vos también como que te sumaste a este proyecto o no estabas al tanto y te sorprendió esta medida de los jugadores? Bueno, sorprendió a todos, no solamente a mí, sorprendió a todos, pero son cosas que pasan, y hay que sentarse a analizar punto por punto y esperar lo que se decía en una reunión entre todos. Raúl, creo que lo más importante es lo que estás diciendo, confirmando que la próxima semana se van a sentar a hablar de nuevo. Me parece que eso es muy, muy importante, ¿no? Bueno, eso debería de ser así. No podemos estar distanciados ambas partes. Es decir, que en este momento, por ejemplo, yo estoy en el medio y tengo que lidiar. Es una sugerencia tuya de volver a sentarse. Pero claro que sí. Perfecto, Raúl, perfecto. Olimpia tiene que seguir participando y de la mejor manera posible. Los problemas siempre están para solucionarse. No hay en toda, digamos decir, en todas mis participaciones dentro del club siempre ha acontecido esto. Así que esperemos, seguramente no va a ser fácil, pero hay que intentarlo.
Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Más te conectas, más creces. Contigo tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia. Estés donde estés, combina tus planes hogar y móvil para disfrutar los mejores beneficios. Contrata tu plan al 0981-611-611 o tigo.com.py, porque todo es contigo y tener todo contigo te conviene más. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas, empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Hierro Pares, el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Pares, calidad. Hierro Pares Paraguay. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Listo para ser de raza fuerte. Celebra el aniversario de Tapero Villa con la Ford Ranger. Ahora disponible en 50 cuotas sin intereses. Conquista caminos, desafía terrenos y descubre tu espíritu todoterreno. Visítanos y aprovecha esta oferta única en Tapero Villa. Llámanos al 021-671-900. Petrosur bajó los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes al litro. Forza Nafta 96 a 8.850 y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha los precios. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. ATR, con Flow podés tener chicos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Quiere ganarle a Olimpia tratando de intentar hacer una buena campaña para salvarse del descenso, y en ese tren de cosas llega otro jugador desde la Argentina, un experimentado jugador, Nelson Acevedo. Fue jugador de Defensa y Justicia, últimamente en Unión La Calera de Chile. Tiene 35 años, otro experimentado que se suma también a Marcos Cáceres. Mirá que los experimentados de Tacuarí el sábado estuvieron Marcos Cáceres, Cabral, Ortega, Curé, Ruiz tuvo un buen partido también, fueron fundamentales. Y Servio casi no... hay una en el primer tiempo buena. Que la saca por encima del travesaño. Sí, y fue un dolor de cabeza para Tacuarel los saques de meta de Servio. Sí, qué mal sacó. O sea, la gente de Olimpia estaba desesperada y enojada con Servio porque hacía tiempo, pero después cuando veía cómo pateaba, era como que hay que perder nomás 10 segundos más, pero si seguía. Yo no sé cómo los delanteros de Olimpia estaban tan desenchufados. Y lo de Tacuarí, para que nadie se percató. Sí, porque le agarraba de espalda a los volantes de Tacuarí. Sí. Y cuando se dan cuenta, la pelota lo tienen en la Olimpia y sí, estaban desenchufados. Pero qué buena imagen dejó Tacuarí. Yo no sé de vuelta siempre el tema enfrentado a Olimpia. Sí, claro. Pero vos sabés que Dávalo también se mandó un partidazo, lateral derecho. La pelota parada y marcando. Cáceres, Cabral. Claro. Claro, estuvo muy bien también. Jorge Ortega mientras aguantó. Después terminó jugando sin delantero. Entró Núñez, fue reemplazado nuevamente, un chico. Pero buena imagen. Y Acevedo sí lo conocemos, de apellido lo conocemos. Que está sumando porque Tacuarí se dio cuenta que estaba muy relegado. Ahora es Schonhauser el accidente de... Sí, desde el año pasado. Del año pasado ya. Sí, perdón, desde este año. Desde porque era Patecha en un momento. Sí, pero en la apertura cuando volvió a retomar Iván... La segunda ya fue Schonhauser, sí. Sí, mucha consulta ahí con Iván Almeida, estábamos viendo en el banco de Olimpia. Y mira que la mayoría de los del ascenso anduvieron bien, O sea, lo de promedio, digo, Resistencia que no ha valido partidazo. Trinitense Mediano, partidazo. Y Tacuarí tuvo la altura, o sea, la pelea va a ser
Ojo Luqueño y Guaireña para ganar, que parecía que menos tiene. Entonces, lo del descenso, Luqueño, salvo a Meliano, claro. y ojo Luqueño también. Sí, Luqueño el que tuvo una mala fecha. Se hizo mucho enfoque de conectar con lo que le pasó a los grandes. A Cerro de Olimpia también en casa, pero... Trinidense es el que tendría que hacer una campaña a partir de ahora desastrosa para que pueda comprometerse. Porque Ahora Trinidense está segundo en el acumulativo. O sea, por eso te digo. Por eso, del ascenso, ¿sabe el que que subió recién uno Trinidense tiene que decir primero, y volvió porque- a ganar otra vez ahora 3-2. Porque Libertad Arrancó no bien. cuenta. Libertad no cuenta. O sea, vos tenés que sacar nomás ya y vos agarrar el acumulativo y en estos momentos Trinidense y Cerro. Vos sabés que quedan 21 fechas en disputa y Trinidense ganando 3 más ya, salvado y con expectativa de estar ahí a tiro de la En Sudamericana. Copa, ¿verdad? En Copa, sí, claro. Porque ahora ya tiene 41. Y por ahora Libertadores. Claro, porque ahora tiene 41 puntos y un triunfo más ya le va a dar un promedio sí o sí cuando termine el año de un punto, por lo menos. ¿Sé cuánto gana el jugador de Trinidense por partido ganado? A ver, ¿cuánto ganan? 2 millones. Y por empate, salvo algunos partidos, no pagan. Hay algún partido especial que se paga premio por empate, pero El se formato, cumple todo, obviamente no. el formato Tacuarido Pero Campo. Cumpliendo, Se cumple todo. cumpliendo El formato de Tacuarido Campo. ni un día de deuda. Que pagaba, ¿te acuerdas? Tacuarido Campo pagaba poco salario. Pero al tiki-taka en vestuario se ganaba, se empataba. O Campo llevaba la plata, luego. Por eso. Bueno, aquel Entonces los muchachos se mataban. Aquel Nacional de Harrison. En También. 2014. Ese te pagaba, por ejemplo, 3 millones y si vos estabas primero ya era 5 y después ya era 7. Y si perdías ya bajaba de vuelta, pero era una acumulativa impresionante. Por era. eso- Y poco sueldo. Claro, y después las etapas que iba pasando, especialmente en la Libertadores del Así, 2014. cometí ahí No, una cagadita en el No, partido. no, pero ¿sabes lo que pasa? No, y por eso hay veces también enojo entre los jugadores cuando alguien falla y entienden que no fue tan genuino. Por eso también el clamor, especialmente los grandes, que tienen lógicamente un salario importante, cuando dicen, ¿por qué no podemos cambiar esto? Que sea algo de objetivo. Pero bueno, uno sabe que hay lugares donde sí se puede y otros lugares donde no. 1.000 millones de guaraníes. ¿Qué cosa? El saldo, el tema anual. ¿Cómo se llama? Presupuesto. El presupuesto. El presupuesto. Está bien 1.000 millones, ¿verdad? Claro. 1.000 millones. No, no, sí. pues yo- ¿De qué equipo? ¿De Trinidense? No, por la otra vez fue Norman al quinto Sí, de sí, Roy, sí. estábamos hablando, Claro. le pregunté cuánto era, me dijo 1.000 millones. Y los sueldos son bajos, se cumplen todo, y el premio 2 Sí, millones Federico, y... sí, es 1.000 millones, no Sí. llega, $150.000. Y bueno, ¿viste? O sea, Por medio de 10-15 millones de acuerdo al... Por eso, también al no, caché, la son así, jerarquía. son así, realmente. de acá cuando hablamos de, un partido de Libertadores cuesta $300.000. Ganar. O sea, por eso, o sea, son realidades diferentes. Siempre lo ideal es encontrar ese punto intermedio entre lo que hacen los equipos chicos que se tiran todo con los premios por objetivo y algún sueldo que, lógicamente, como todo trabajador, necesita de cierta estabilidad, conectando un poco lo que hace rato hablábamos de estas notificaciones verbales para saber si es que uno continúa o no en el equipo en cuestión. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Varta te acompaña en todas las situaciones. En los climas más extremos, baterías Varta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Varta. Varta, un golazo. Varta, Chacomer, respaldo total. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontrarlo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos con Daniel Campos, representante de jugadores, sobre la situación de Daniel Rivas. Antes de jugar esta primera fecha tenía la posibilidad de ir a Guaraní, Saba lo iba a tener en cuenta, pero ¿cómo terminó la historia? Fue apartado, fue separado de Cerro Porteño. Esto nos decía su representante. Bueno, obviamente que a nadie le gusta que les pasen esas cosas, pero el jugador está íntegro como para... Estamos programando a ver dónde conseguirle, dónde poder jugar para que
para que pase este mal momento y va a ser en el exterior, porque acá no lo puede hacer, así que Claro. estamos buscando algunos mercados y nada. Mi consejo es que se quede tranquilo, que se esté bien en la parte física y a ver, él no hizo nada malo, son decisiones que toman otras personas y tiene que acatarlo. Ujú. Ahora, ¿él va a seguir practicando en el plantel profesional del club o va a trabajar con otro plantel de jugadores? Bien, hablamos con la agente fiscal de Asunción, Belinda Bobadilla, sobre la imputación sobre Carlos Eduardo Javier Monjes. ¿Qué pasó? Y habría ahí una falsificación de firma supuestamente. Esto decía la agente fiscal. Y en uno de los viajes aparentemente del señor, del jugador Alan, él no se encontraba en el país y según la investigación preliminar, justamente en uno de esos periodos en el cual no se encontraba en el país, esta persona hoy día imputada se fue hasta una casa de crédito con la cual ya había trabajado en veces anteriores solicitando créditos y presentando como garantía de pago cheques. En esta oportunidad el monto era de $20,000 y la casa de crédito le pidió que le emitieran un cheque, que ese cheque emitido girado contra la cuenta del imputado se entregara en garantía de pago y también por el monto le pidieron para que lo garantizara mediante el endoso de una persona que se presentara con solvencia económica. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lactos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizar. Bueno, a ver, haciendo un repaso. ¿No mi música? Yo escuché, me pisaste. Várpido. Várpido. ¿En serio, bro? Sí, señor. Veamos Oye, por favor. Metale, pues. Con la promoción de Interfisa Banco por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito, generas cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Por la realización de obras viales, la intersección Molas López y San Martín está bloqueada. Informamos a todos los automovilistas. Perdón, yo revisión bar. Acá revisión bar, hermano. A todos quienes, ¿a quién le digo? Mira, vos lo que qué vergüenza. Se metieron un dato de más. ¿A qué si te Ariel? Justo ya. Por eso ¿Qué autobombo? No, ¿Qué es lo que iba a decir? Iba a decir, informamos a todos los automovilistas que circulan por la zona. Nosotros llegamos a una conclusión que yo creo que hay un galicho acá. ¿Cómo se llama? Pero yo un trabajo que se hizo para que este bloque no salga luego. Yo sin creo que equivocaciones. sí. Yo, por ejemplo, ya estoy liberado de presión. Fabio se equivocó. Y no el problema que yo me equivoqué. Porque no, lo que ya, todos los vos haces todo. Vos la pasada erraste el hermanito, así es que. ¿En qué? ¿En qué fallé? Para. Eso puede causarle. Me contaron, yo no escuché. Yo fallé, que no entendí bien. Confundiste todos los bloques. Ah, no, pero esa no es mi culpa porque acá no se puso bien el retorno y tiró y era el informe destacado el 10, yo entré con el tránsito. Ya estoy liberado, señor. No. Ponedme borra ya esa a mí. Revisión bar. Está bloqueada, informamos a todos
todos los automovilistas, todos A los todos los automovilistas. Hubo un Pero rarísimo, porque yo una también patinada. tuve una donde patiné también. Después hubo otra que fue brillante, ya le dije a Dani tu camino, la verdad, pero lo de Fabio fue lamentable, el transeúnte ese no salía, de verdad, de ese. Y se trabó todo increíble. No, pero es cierto. Pero cierto, hay una vibra Mañana, ahí, ¿sabes una vibra, qué? mano. Acá ya patinó Fabio, patinó Federico, patiné yo. Ariel sí que es patinador profesional. ¿Qué sé yo todos los días? Vos haces todos los días y capaz también. No. Vamos a hacer una apuesta. Ariel, ¿Sabes qué vamos a hacer una apuesta, Ariel? Los automovilistas nomás era. Los ¿Sabes qué vamos a hacer? Mañana hace el señor Cham. Mañana vamos a ver si patina Tiene que Cham. buscar la producción, todo No, eso. todo el ese tema tiene de que cargar, ver, mano. No, si acá todo es, ¿cómo es? Producción de... Wilson vio. No, Hoy, ¿cómo hiciste, Ariel? Hoy ya... No, y busqué, por supuesto. Yo Bueno, busco entonces para que las Wilson le informaciones- pase a las informaciones útiles. No he leído Está esto. bien. Esto es allí, sobre la No, marcha. yo creo que Dani no necesita que Wilson le Bueno, pase, entonces que Chu mañana se autogestione, mañana hace Chu. Vamos a decir patina, Bocho. Vamos a decir patina. No, yo creo que es el bloque de Ariel. No. Mañana cerramos Ya, lo Chun que se va a mañana cargar hace Chan. ese. Y si no quiere hacer, me voy a subir a hablar con el jefe de recursos humanos que he dicho zapato nuevo. Así que va a querer barrer bien. Dale. De barra. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos. Leche Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones como Reboteca impermeabilizantes? Solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotex son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Bueno, podemos repasar. Libertad juega el jueves ante Tigre. Lo de Olimpia ya sabemos, 3-10. Doctor Julio Aldama, presidente general Caballero. ¿Cómo te va, doctor? Hola Bruno, buenas tardes a los compañeros y a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bien, presidente. Bueno, arrancaron con un empate. Contanos un poco sobre tu impresión de General Caballero y después te queremos hacer un par de preguntas. Ya sabrás seguramente, ¿verdad? El tema de salidas probables o no de General Caballero, pero vayamos primero, si me permitís, por favor, arrancar con tu evaluación de lo que fue el comienzo del campeonato para ustedes. Y creo que bien, Bruno. Lo que uno espera de repente después de salir de una pretemporada, falta que los muchachos todavía puedan ablandarse un poquito, pero bien dentro de todo, ¿verdad? Ante un rival difícil, al igual que nosotros necesitado también sacar un empate, para mí es un buen comienzo, ¿verdad? Yo creo que el equipo con el transcurrir de los partidos se va a ir ensamblando mejor y vamos a estar jugando mejor. No hay más posibilidad de reforzar, ¿verdad? ¿O sí, presidente? Sí, todavía existe la posibilidad, estamos viendo. Hasta la cuarta fecha, ¿están viendo? En algunos puestos, sí, estamos viendo. ¿En qué puesto están viendo? Y estamos buscando extremo y extremo. Presidente, ¿por qué Uche no podemos no lograr jugó? en la semana? ¿Por qué ¿Cómo? Uche no jugó la primera fecha? Porque estaba lesionado, Brunito. Estaba lesionado. Porque somos mal pensados pues, los periodistas. Somos mal pensados los periodistas. Acá ya me están diciendo no jugó porque parece que se va a ir a Cerro. Ve un poco eso, preguntarle al presidente. No, realmente en cuanto a eso, Bruno, no hay nada oficial, no hay ningún pedido oficial, ¿verdad? Y hasta tanto no haya eso, no
pero él realmente, y nos consta a nosotros, ¿verdad? Estuvo haciendo su fisio, recuperándose tuvo una lesión muscular posterior a la pretemporada, así que por eso él no jugó el partido y realmente lo extrañamos en este partido que pasó. ¿Y alguna posibilidad de salida de otros jugadores de autor que estén en la famosa danza de la transferencia? No, ninguno. El que le salió una transferencia le salió una posibilidad fue a Franco Costa, que tomó la determinación de retirarse, ¿verdad? Porque habíamos acordado todo en un principio con el jugador, pero él tomó la decisión de ir al Ecuador, creo, porque tuvo otra oferta. Por Auche, nadie te preguntó antes de comenzar este campeonato, no hubo sondeos de clubes paraguayos. Sí, sondeos sí de varios clubes, ¿verdad? Pero siempre dije, Auche tiene un contrato con nosotros hasta fin de año, es un jugador muy necesario en nuestro esquema y a menos que haya una muy buena oferta, Auche no se va a mover de General Caballero. ¿Y Cerro fue uno de los que sondeó, presidente? No, en cuanto a oficialmente o algún directivo, no, ¿verdad? No, absolutamente. ¿Y lo de Guaraní no se reflotó? No, tampoco. ¿Pero hubo otros equipos fuera de Cerro y Guaraní que preguntaron por Auche? Sí. Hubo otros equipos, incluso un presidente de otro equipo de la primera división me preguntó, ¿verdad? Pero le expliqué lo mismo de que, cosa que no, tampoco había una oferta muy importante como para el jugador y al Club General Caballero, también para que nosotros podamos. Bueno, presidente, te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Gracias, Bruno. Un abrazo grande para ustedes también. Un abrazo, gracias al presidente Julio Aldama de General Caballero. Vos sabés que no estoy bien de mi garganta, Ariel. Vos escuchás, sentís. Y te escucho... Tocado estoy, ¿eh? Sí. Ojalá que me recupere para el sábado, será. Ojalá. Verás, chora. No, qué casi. ¿Para qué le preguntaba a él? Y no es porque el relator también me está dando tiempo. Ustedes son comentaristas que entran cada 5 minutos, ¿no? Sí, pero ojalá, te dice él. El training acá, el relator con otra cosa, papá. Sí, pero su ojalá, no me acuerdo lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo sonó? Sonó bien sincero, ¿verdad? Sí. Claro. Y hasta preocupante. No. Yo sé, no da gusto cuando la garganta te jode, tenés que... Porque nosotros pues trabajamos más, Ariel. Igual a veces tenés que aguantar. Trabajamos más que los comentaristas. Pero cuando está un poco raspadito te cuesta y tienes que ir... Que trabajamos más que los comentaristas, ¿sí o no? No, las transmisiones sí, por supuesto, eso es indiscutible. Nosotros dependemos del relator nomás. ¿Qué pasa ahí? Y claro, el relator hace lo que... Bueno, ya está, vamos a empezar a... Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol es la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda cada vez más rico, la salud de cada día. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram @cerámica-itagua y en www.cerámicaitagua.com.py.
gaitagua.com.py. ¿Cómo viene el tema de la programación del torneo internacional de la Conmebol Sudamericana? Claro, hoy arrancan los playoffs de la Copa Sudamericana, el tercero de Copa Libertadores que debe enfrentar al que quedó en el segundo lugar de la Copa Sudamericana. Partidos muy interesantes. ¿Por qué no me avisaste, Fabio, que teníamos hoy? 18 horas. No, pero ya. 18 horas para Colo-Colo América Mineiro. Colo-Colo que viene de la Libertadores. Va a enfrentar al América de Brasil. 18 horas en Santiago. Hoy también, 20 horas, Barcelona de Ecuador, que empató contra Cerro Porteño en la última fecha de fase de grupos, se ganó este lugar de poder jugar los playoffs enfrentando a Estudiantes de La Plata. Todo lo que nos queda en el destino, ¿verdad? Sí, lindo partido. Si no se equivocaba el chico Álvarez, hoy estaba Cerro ahí. Cerro iba a enfrentar a Estudiantes de La Sí, Plata. Patiño iba a jugar Vague, compañía. Claro. O sea, en realidad ¿Cómo no puede le iba... ser un gesto? ¿Cómo puede cambiar todo? Claro. Beto, recuperado. No, de hecho, recuperado, sí. se hubiera otra vez se hubiera colocado un equipo alternativo contra Guaireña. Sí. Y no iba a pasar nada. Claro, igual, o Totalmente. sea, no hubiera sido Estudiante, iba a ser Audax Italiano. Pero lo concreto es que hoy hay un duelo muy atractivo entre el peor tercero, que es Barcelona, y el mejor segundo, que es Estudiantes. Bueno, hoy entonces, repetimos. Sí, hay otro partido. 6 de la tarde Colo-Colo América Mineiro. Sí, señor. 20 horas Barcelona Estudiantes y 20:30 Corinthians Universitario de Deportes. Universitario. Rojas ni está todavía, ¿eh? Ni en el banco está Rojas. Estaba mirando lo de Matías, no. Y de hecho no aparece. el técnico de Corinthians dijo que Sudamericana no va a ser prioridad. Y lo de Bruno Enrique para la revancha puede estar. Hoy estaban contentos en Flamengo porque es mucho menos de lo que pensaban de 1 a 3 semanas. Y el que volvió hoy a entrenar es Gabigol, Ajá, ahí está. que se había lesionado por un pocito en el Maracaná y que se enojó con el dirigente le respondió y le sancionaron económicamente al delantero. Gracias a Ramiro, futuro compañero de Messi. Ramón Sosa estaría en la carpeta del Inter de Miami, del Tata Martino, según informa ESPN F12. El paraguayo está tasado en 4.8 millones según Transmarket. Tiene contrato con Talleres hasta el 2026. Me recuerda lo que A te la- dijo Daniel Campos. ¿Cómo era? El 9.900.000. El jugador no se vende. Y ahora ya es la mitad de lo que... Mañana, Copa Sudamericana, muchachos. 4.8 millones. De casi 10 a Tasado. casi 5. Mañana, ¿qué partido tenemos? Y Marta, mañana continuamos con la Sudamericana Playoff, 18 horas para Patronato, que pudo ganarse ese lugar contra el rival directo que tenía Melgar, le terminó pasando en la tabla para quedarse con el tercer puesto contra Botafogo. De aquí va a salir el rival de Guaraní para la etapa de octavos de final. Partido que va a arrancar 18 horas en Paraná. 20 horas mañana para Sporting Cristal ante Emelec en Lima. También mañana 20 horas el DIM, el Independiente de Medellín, enfrentando a San Lorenzo, partido que se va a jugar en Medellín. Y para el jueves, 18 horas para Ñublense, ante Audax Italiano, este duelo de chilenos. Y a las 20 horas el partido de Libertad recibiendo a Tigre, partido del Defensores del Chaco. Tenemos Liga Argentina también hoy. Rosario Central, Córdoba 17:45, 19 horas Independiente Newell's. 20:30 Atlético Tucumán, Gimnasia de La Plata. Y mañana tenemos Copa Brasil. Gremio Bahía, 18 horas 20:30 Paranaense Flamengo. Y la Superliga China. Bueno, esto no, 16, fecha 16, 7:35 de la mañana todos los partidos. Esto es para ir a apostarle a los muchachos de fútbol chino. Eso En la Argentina le falta solo un punto a River para ser campeón. Sí, señor. Faltando 3 fechas. Juega contra Estudiantes. Talleres juega contra Huracán el viernes. Si no gana Talleres, prácticamente River ya estaría asegurando la Sí, sin falta Ya de está, campeón River. Ya está, porque no hay Sin más jugar. que lo alcance de Talleres. www.aposta.la. Apostala, ganar lo cambia todo. Pilsen sabe que la amistad en nuestro país es única y merece ser celebrada de la forma más paraguaya que existe. Por eso te invita a romper el récord del asadito más largo del mundo. Va a ser un encuentro con mucha Pilsen, asaditos y amigos. El 29 de julio en el centro de Asunción. Comienza a contarle a tus amigos porque esta juntada va a ser histórica.
única. ¿Te prendes? Pilsen sabe que la amistad en nuestro país es única y merece ser celebrada de la forma más paraguaya que existe. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. Bueno, jueves Ñublense, Audax Italiano 18 horas, Libertad Tigre 20 horas. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Aguántame un segundito. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentir el alivio con Satifengrip. Satifengrip, el antigripal más elegido del Baisatifen, es de Éticos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazol rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quimfa. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Bueno, Gerardo, ¿cómo están las cosas en Libertad? ¿Vos tenés lo de Diego Gómez? Sí, esta mañana le enviaban a Mabel Renfeld, si es cierto, se buscamos y encontramos en un sitio, esta mañana todo MLS se llama, donde dice Jordi Alba y Sergio Ramos se encuentran en negociaciones, se reirán su incorporación en los próximos días. Martino pidió jugadores jóvenes, Diego Gómez de Libertad, Tomás Avilés y Brian Aguirre de Argentina. Esto informó Esteban Edul en ESPN. De ahí saca el Diego Gómez, Tomás Avilés y Brian Aguirre, lo que decíamos esta mañana, respecto al pedido que habría tenido el Tata Martino. Y todos los vínculos, ¿no?, que se puedan tener. Tata Martino, conociéndolo de Libertad, Cartes, siguiendo los partidos, seguro, del equipo Gumarelo. Si ese vínculo lo llevó al Tata a Barcelona, imagínate lo que puede ser ahora. Y con la calidad que tiene Gómez, ¿verdad? Claro, más allá de eso. ¿Quién no lo va a querer? Y sobre todo un técnico que conoce bastante bien cómo se trabaja en inferiores de Libertad y cómo llegan los jugadores a primera división. Entonces puede ser factible esta posibilidad de que Gómez pase a la MLS. El Grupo Chacomer, por medio de sus empresas Chacomer SAE, Chacomer Automotores y Comagro, están contratando. Seguinos en nuestras redes sociales como Oportunidad Laboral Grupo Chacomer y conoce las vacancias disponibles a nivel país o ingresa a www.grupochacomer.com.py. Crea tu ficha y postulate. Gerardo, les quiero contar que ya empieza la fase 3 de la Copa Paraguay y de a poco ingresan los equipos de primera. Por ejemplo, hoy va a jugar Tacuary ante Fernando de la Mora, equipo que está siendo protagonista de la intermedia. No está entre los primeros lugares, pero está ahí para pelear. Pero uno que está peleando. Sí, yo pongo ahí a 4. Santaní quedó medio atrás ya. Sí, Santaní se quedó. Está Sol de América, Recoleta 2 de Mayo y Fernando. Exactamente, de esos 4 equipos saldrían los 2 a primera división. Repito, Fernando Lamora Tacuary hoy 18:30 horas en los Jardines del Quelito. Y el otro equipo de primera que va a jugar esta semana en Copa Paraguay es Sportivo Luqueño. Va a enfrentar a Oriental. El partido va a ser el jueves, 17:30 horas en el Feliciano Cáceres. Ahí va a jugar de local, bueno, algo que ya solemos ver, que los equipos de primera jueguen de local sus partidos de fases de Copa Paraguay. Estamos con Gerardo para hablar un poco de lo que significa justo este momento del equipo liberteño. Partidazo el domingo ante Guaraní. Gerardo, te escuchamos. Sí, efectivamente, Fabio, pero antes, el jueves a las 20 horas tendrá que cumplir su compromiso ante Tigre por Copa Sudamericana. Ayer practicó en horas de la mañana, hoy lo hará en Tuyucuá a partir de las 18 horas y mañana están citados nuevamente en ese mismo escenario y en el mismo horario. Nada más que mañana quedan concentrados esperando el partido del jueves, repito, 20 horas ante el Tigre de Argentina. El equipo está prácticamente confirmado. De no mediar inconvenientes, Martín Silva, Iván Pires, Diego Viera, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, Diego Gómez, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Héctor Tito Villalba, Oscar Cardoso y Lorenzo Melgarejo. Repito, la probable formación para medir a Tigre, 20 horas
en el Defensores del Chaco. Y con respecto a lo que mencionaba sobre Diego Gómez, es cierto, últimamente han aparecido ofertas sobre el juvenil mediocampista de Libertad, pero si es una oferta tentadora, yo creo que ya dentro de poco dejaría Tuyupua para, en este caso, irse al fútbol de la MLS, siempre y cuando la oferta interese a Libertad, porque repito, han caído ofrecimientos últimamente, más allá de que el presidente había dicho queremos que termine este semestre con nosotros y después nos entraremos a estudiar las ofertas que tiene. Y el propio Daniel Garnero decía en una de las conferencias de prensa que si es por él quiere tenerlo para que madure más y después lo saque al mercado extranjero, repito, sobre Diego Gómez, pero en cualquier momento puede dejar Tuyucá, así como muchas veces Libertad ha vendido, incluso en su momento, por ejemplo, el propio Horacio Cartes lo vendió en $3 millones a Adalberto Escobar, al propio Daniel Alberto Pasarela, coja, vente de Willy, y le vendió en esa friolera suma de $3 millones de dólares. Para cerrar con relación al partido de Libertad del día jueves, 20 horas ante Tigre, los precios de las entradas para los socios 5.000 guaraníes en el sector de graderías, plateas 10.000 guaraníes y preferencia 30.000 guaraníes. Los no socios 10.000 guaraníes, plateas 20.000 guaraníes y el sector de preferencia 50.000 guaraníes. La visita se va a instalar en el sector norte y pagarán 25.000 guaraníes para acceder al partido de Copa Sudamericana el día jueves 20 horas, arbitraje del chileno Cristian Garay, compañeros de audiencia. Gracias, Gerardo, muy amable. Hasta luego, un abrazo para todos. Adiós. Rodney Redes dejaría la Liga Norteamericana, la MLS. Él está en el Austin. Y... Qué mal recuerdo, dejan los paraguayos allí, ¿eh? Sí, se fueron Arturo todos los Vidal ya fichó por Atlético Paranaense, me dice Luis María. Porque sabemos cómo se dio lo de Cecilio. Y si vamos a una cuestión de mercado, en Austin creo que el fútbol paraguayo no lo van a mirar durante un rato porque Romaña tampoco es que rindió. No. Y ahora sí hizo lo de Rodney Redes. 2-3, eso que Rodney fue fundador ahí, ¿eh? Cuando se fundó, fue uno de los primeros antes de participar en la primera. La señora Vidal dijo que uno de los factores fue que el técnico es insoportable por Sampaoli, que su marido le preguntaban por qué Flamengo, porque el técnico es insoportable, que muchos coinciden en eso, lo de Sampaoli, mala gente. Sí, pasando a otro tema, el tema de, ustedes saben que otra vez reflota a partir de ahora nuevamente la deuda de Olimpia con Independiente de Campo Grande. Reflota otra vez la deuda de Olimpia con Independiente de Campo Grande. Hoy presentó una nota del club de Campo Grande donde demanda a Olimpia. Hay una deuda de más de $50.000, $51.000 para ser exactos. Le debe en estos momentos Olimpia a Independiente de Campo Grande por el pase de Mateo Gamarra. Y hay una demanda que hace el equipo de Campo Grande otra vez ahora, requiriendo los pagos al equipo franjeado entonces por el pase de Mateo Gamarra. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. www.aposta.la. Prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades.
Leones. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina prepaga. Viva intensamente. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones tubos premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com. Registra tu empresa.com. desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Gareli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Los Arrab de Gareli Estructuras. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.by. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Bueno, aquí agradezco a quien me envía una noticia de News. Dice Alexander Barbosa, el elegido por el gringo Heinze para reemplazar a Willer Dita. Willer Dita, un colombiano que se fue al Cruz Azul de México, zaguero central, y dice que Barbosa, de Libertad, 28 años, el elegido por Heinze para reemplazar al colombiano que está en Cruz Azul de México. Y ya que hablábamos de la Major League Soccer, hay una expectativa grande en Miami porque hoy se lo aguarda a Messi para que llegue y probablemente lo van a presentar el domingo. Ya Miami anunció que van a hacer un evento sin dar a conocer todos los detalles, y la idea es que, porque ese mismo día se va a estar definiendo la Copa Oro, donde pueden llegar a Estados Unidos y México, más allá del susto que tuvo Estados Unidos contra Canadá en la fase anterior, y que sería que se pueda ver lo que hacen en Miami, en Los Ángeles, que es la sede del partido, y ya debutar con su nuevo equipo la otra semana. Contra Cruz Azul. Justamente con Cruz Azul, el 21 de julio. 21 sí. de julio el partido con Cruz Azul, de otra copa que de los dos países nomás, sí, México, Estados Unidos. Sí. Claro, es una copa que se armó donde van a participar los equipos más representativos de cada una de las dos ligas. Y la otra vez, hablando del rumor que hablaba de la Copa Libertadores y Estados Unidos, me escribía alguien que conoce el tema, me dijo que descartado el tema. Los norteamericanos no quieren saber nada con venir a la Copa Libertadores. No les interesa, directamente. Enex, tira toda la carne a la parrilla. Sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. En Cambios Rendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-7
104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Bueno, por último, una información que tiene que ver con Guaraní. El equipo aurinegro está esperando el ok de la Regina de Italia, finiquitando ya todo lo que tiene que ver con Federico Santander, que va a rescindir contrato con el club italiano para que ya se acople a las tareas del equipo aurinegro pensando en la siguiente fecha ante Libertad. Federico Santander, que va a continuar siendo dirigido esta vez por Juan Pablo Pumpido en el equipo aurinegro y va a poder jugar la Copa Sudamericana. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con Dos el Delicioso.